Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo vivo, un nuevo programa aquí en Batalla Cultural, programa número 185, donde vamos a ver a Agustín Laje cuando estuvo en España junto con Santiago Abascal, y luego un video de qué es el conservadurismo con Nicolás Márquez. Arrancamos con este primer video entonces de Agustín Laje con Santiago Abascal en España. Pues ya estamos aquí, vamos a presentar a los tertulianos del primer programa del Bolso de Soraya. Tengo el placer de contar hoy con Agustín Laje, Irene González y don Luis del Pino. Bienvenidos, podéis ir pasando, os podéis sentar. ¿Cómo estáis? Oye, ¿Cómo os ha gustado, ¿no? ¿Cómo ha quedado este plató? Está muy bien. Primer día. Sí, sí. Oye, por hacer una mención rápida, don Luis del Pino, como no, lo tenemos aquí con nosotros, director de uno de los pocos programas de radio que se pueden escuchar hoy en día, Mañanas en Libertad. Un placer tenerle con nosotros, espero que esté cómodo. Gracias, pero como que uno de los pocos, el único. Bueno, no, es broma. Perdóname, salvando evidentemente que nosotros, periodistas los justos, así que siéntete un privilegiado de estar aquí hoy con nosotros. Irene González, que no es periodista, No. ella no, pero sí escritora, de hecho acaba de publicar un libro llamado Salvar Europa, ahí lo pueden ver, columnista, entre otras cosas, y estudiaste, si no me equivoco, para jurista, ¿no? Por Sí, lo bueno, tanto, estudié Derecho, sí. Y Ahí está. bien, ¿no? Y es de lo que vivo, Mira qué bueno. Y por último, don Agustín Laje, politólogo, también escritor, uno de los grandes pioneros, diría yo también, del combate, ¿no? Que se lleva ya años dando y que se ha empezado a ganar contra ideologías como la cultura woke, como la ideología de género. Por lo tanto, también es un placer contar con usted. Qué honor que me hayan invitado a este estreno. Muchas gracias. Oye, y en primer lugar, ¿no? Volviendo a lo que hemos comentado en esta introducción, creo que es muy importante que sepamos de dónde venimos, ¿no? Porque es muy importante recordarlo para saber hacia dónde ir. Nos vamos al año 2018, moción de censura, como bien dice el nombre del programa, Bolso de Soraya sobre el escaño de Mariano Rajoy. Irene, en primer lugar, me gustaría saber cómo hubieses reaccionado tú en esa situación, si tú, estando en la posición de Soraya, hubieses colocado también un bolso, una libreta, una mochila o algo similar, y cómo viviste tú, como escritora, no como periodista, aquel momento. Bueno, yo lo primero es que si hubiese sido Soraya Sáez de Santamaría, jamás hubiese contemporizado con el independentismo como ya hizo, dejarse abrazar por Junqueras como ya hizo, impedir que el CNI impidiese la salida del golpista de Puigdemont de España como ella hizo. Entonces es que ella es uno de los personajes clave de toda la destrucción nacional que se vivió durante los años de Mariano Rajoy. Y por supuesto tuvo su momento culmen en el momento en el que ella puso ese bolso allí. Ella es culpable, responsable, y todo el PP sorayista, por así decirlo, el sorayismo, esa corriente basada en la nada más absoluta, pues tuvo su momento culmen en eso, pero viene de unos años de destrucción nacional a manos precisamente de Soraya. Bueno, como pueden ver, aquí a mi derecha hay un hueco vacío, y les vamos adelantando que, porque estamos guardándoselo a Santiago Abascal, al presidente de Vox, al líder de Patriotas por Europa, la tercera formación del Parlamento Europeo, que en breves instantes va a estar con nosotros en este estreno del Bolso de Soraya. Y continuando un poco en la línea de lo que estamos comentando, don Luis, a mí me gustaría conocer si usted considera que Mariano Rajoy debió haber convocado elecciones, si se podría haber salvado de esa situación, si se podría haber evitado esa moción de censura que nos llevó a esa gran coalición de Sánchez con todos los enemigos de España, y cometió en ese caso un grave error el Partido Popular, dejándonos Hombre, pues, yo en creo manos que lo primero que habría que decir es que el bolso de Soraya es un buen símbolo de cómo han empeorado las cosas en 6 años. Porque hoy en día dudo de que Soraya ni ninguna otra mujer española pudiera dejar el bolso desatendido ahí en un banco sin que alguien se lo levante. Entonces, deberíamos reflexionar cómo estábamos entonces y cómo estamos ahora. Yo lo siento, pero voy a decir algo que estoy convencido, no tengo de ello ninguna prueba, pero yo creo que toda la moción de censura contra Mariano Rajoy fue una mera escenificación y que lo que hubo fue un pacto entre los dos partidos para gobernar cada uno de ellos un determinado periodo de tiempo. Ese pacto se alcanzó cuando, ¿recuerdan ustedes aquella doble investidura? Que si Rajoy no quería presentarse, que si se presenta Sánchez, que si Sánchez se presenta y es derrotado, al final Rajoy es elegido. Yo creo que en todo aquel follón lo que hubo fue un pacto y que la moción de censura contra Rajoy estaba perfectamente pactada por el PP y por el PSOE. Agustín, aquí en España, a diferencia de en Argentina, lo que se ha visto de una forma bastante constante, bueno, en España y en toda Europa, es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han tendido a entenderse en los temas principales, ¿no? Este es uno de los motivos por el que estamos llevando a cabo este podcast, algo que, por ejemplo, en Argentina no ocurrió, ya que Patricia Bullrich, en un momento trascendental para la historia de Argentina, decidió apoyar la candidatura de Javier Milei. Tú, que vives en España, pero también conoces bien la política argentina, ¿cómo observas estos cambios? Y también un poco respecto a la historia de España, ya que llevas años aquí, ¿qué opinión tienes de todos esos movimientos del Partido Popular que ayudaron al Partido Socialista a llegar al poder? Bueno, acá hay que decir que en realidad en Argentina no había alternativa ideológica a la hegemonía de las izquierdas. Es decir, hasta la llegada de Javier Milei podía haber una pluralidad de opciones políticas, pero todas esas opciones políticas ideológicamente apuntaban a lo mismo. Eran progresistas en la cultura, eran intervencionistas y hasta socialistas en lo económico, y tenían un lenguaje de la corrección política prototípica, con lo cual
en realidad, más allá de temas de estilo y de formas, no había grandes diferencias. Por eso sabor a tan poca cosa deja el macrismo, o sea, el PP argentino, en aquellos 4 años de gobierno, que le valió en las últimas elecciones una enorme derrota y es hoy un partido minoritario, es un partido que se está especulando a ver si puede sacar 7 u 8 puntos. Es decir, en Argentina ha pasado una serie de cuestiones que acá todavía no han pasado, por eso este programa se llama bipartidismo, que es que primero se rompió la hegemonía ideológica de la izquierda y a continuación apareció una opción política que aprovechó la situación para ir a las urnas y derrotar a sus enemigos. Y hoy desde el gobierno, a diferencia de lo que muchos pensaban, Javier Milei está llevando a la práctica esas ideas. Se especulaba que eso no iba a ocurrir, que esto podía haber sido simplemente una serie de discursos de campaña y que el libertarismo y la nueva derecha no iban a poder gobernar. Y bueno, no solamente estamos gobernando, sino que nuestras ideas están tomando vuelo muy rápidamente. Respecto a esa alternativa de la que me hablas, la llegada de Javier Milei, imagino que también sería trascendental un cambio de paradigma que se dio a nivel mediático, ¿no? La influencia de las redes sociales y cómo los medios tradicionales, que quizás estaban más vinculados al macrismo o al kirchnerismo, dejaron de tener esa influencia. ¿Cuánto de todo esto influyó y cuándo crees que esto puede llegar a España? Bueno, ese es un punto muy importante para entender las diferencias estructurales entre el caso argentino y el caso español. Y un dato acá crucial a tener en cuenta es la composición etaria de la sociedad. Es decir, cuántas personas, por ejemplo, ancianas hay en España, cuántas personas jóvenes, cuántas personas ancianas en Argentina, cuántos jóvenes en Argentina. Cuando vos haces ese estudio, te vas a dar con que en este país, en España, mayores de 65 años son alrededor de 22%. En cambio, te vas a dar que en Argentina, mayores de 65 años, son alrededor de 11%, o sea, la mitad. ¿Esto qué significa? Bueno, las redes sociales son usadas mayormente por jóvenes y adultos jóvenes. Que las redes sociales no hayan tenido un impacto político decisivo en España, entre otras cosas, obedece a esto último. En Argentina las redes sociales han generado una revolución política. La campaña de Milei no se puede entender sin las redes sociales, de la misma forma que la campaña de Donald Trump tampoco se podría entender sin redes sociales. Pero aquí en España todavía sobreviven los medios del sistema. Los medios hegemónicos han logrado mantener la hegemonía. Incluso hay shows en La Sexta, por ejemplo, que imitan la dinámica de los streamings. Están buscando de qué manera sobreviven. Y todavía hay una audiencia mucho más importante en este país que, por ejemplo, en Argentina y en los países de América, a mi juicio, por una composición etaria de la sociedad. Y luego hay otro tema, y es que a mí siempre me ha sorprendido de España la cantidad de adultos mayores de izquierdas. En realidad, en América, en los países hispanoamericanos y en América en general, las personas cuanto más adultas se van poniendo, se supone que se van haciendo más conservadoras. Pero aquí el otro día fui a ver qué había allí en el 8M y veía que estaba lleno de ancianos. Entonces, creo que acá hay mucho hijo del 68. El 68, la revolución cultural del 68 debe continuar haciendo mella. De otra forma, no me lo explicaría. Ahora, lo último, ¿cuándo va a llegar esto acá? Y sinceramente no lo sé, pero este es un gran paso el que se está dando ahora de impulsar un streaming de temas políticos. Irene, ¿tú qué opinas de todo esto? Esta transición mediática que se ha dado en países como Argentina, la situación de España. Es que en España la visión es muy distinta y no son los motivos, a lo mejor que acaba de mencionar Agustín, que sí que se corresponden con los de Argentina. Aquí hay un punto fundamental que no solamente es la edad de las personas, tampoco es que la gente mayor sea mayoritariamente izquierdas, porque la gente mayor es mayoritariamente española y sí que le importa la nación, y a pesar de eso no gana. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental y diferencial que hay con Argentina? El Partido Popular. ¿Por qué me refiero al bipartidismo, ¿no? A este régimen? ¿Por qué me refiero? Las personas mayores, sean de derechas o de izquierdas, ambas son no del 68, sino de la Constitución del 78, que establece, ellos entienden, que la protección de unas instituciones está por encima de la protección nacional, por encima de la protección de los españoles y por encima de la protección de los intereses de sus hijos y de sus nietos. Entonces, es una mentalidad que se ha establecido que ese bipartidismo es lo correcto, el orden, lo bueno para España. Y ese consenso es precisamente el que hay que romper para salvar todo aquello que ellos dicen defender. Porque con ese consenso es como se está destruyendo todas las libertades políticas de los ciudadanos, la división nacional de España. Eso en primer lugar. Entonces, ¿por qué me he referido antes que el Partido Popular es una situación clave? Por una cuestión. El Partido Socialista y las protuberancias independentistas, que como las podamos llamar dentro de lo que es el sistema, ellos son claramente la anti-España, ¿no? Los enemigos. ¿Cuál es el papel en este bipartidismo del Partido Popular? ¿Una oposición a ello? ¿Una alternativa a ello? No. El papel fundamental del Partido Popular ha sido a lo largo de las décadas callar toda crítica. Cuando alguien ha salido a denunciar todas estas cuestiones, siempre ha estado esa mentalidad moderada del PP diciendo cállate, esto es demasiado radical, no queremos. O sea, el papel fundamental del Partido Popular ha sido callar toda crítica que pudiese realmente constituir una alternativa real. Por eso, ese bipartidismo, al final tú lo que ves es que
¿Qué es esto? Un negocio de expolio a través de las instituciones a los españoles. Entonces, la clave fundamental está en romper ese consenso, que el hecho de que tú estés criticando ese bipartidismo y que el Partido Popular, yo lo único que pido, que dejen por favor a las personas que no nos parece bien lo que está pasando, que nos dejen hablar, que nos dejen en libertad expresarnos y luchar por nuestro país, y sobre todo, hombre, llega también una generación que tenemos todo el derecho del mundo a decidir qué queremos para nuestro país, más allá de esta decadencia absoluta en la que participan los dos, porque es un negocio de unos pocos a costa de todos. Entonces, esa es la clave fundamental que representa España con diferencia a otros países. Lo peor de todo, que como nosotros tenemos esas protuberancias independentistas profundamente antiespañolas, no tenemos los 20 años que ha tenido Marine Le Pen en Francia para llegar. No tenemos los años que han tenido otros países para que una alternativa llegue. En España la situación está rota, crítica, y es ya fuera, digamos, de tiempo, fuera de juego. Ya desde el 2017 se rompe todo, ¿no? Entonces, el hecho de que el Partido Popular quiera mantener una ficción de orden, de Estado de Derecho, de legalidad, es sencillamente un insulto y es peligroso, a mi juicio. Es una postura peligrosa para todos nosotros porque mientras que te mantienen esa ficción, te hunden en el fondo. Solo para aclarar el punto, yo mencioné el tema etario porque la pregunta era por las redes sociales. ¿Ah, sí? Digo, porque... No, pero que... Pues yo voy a discrepar de mis contertulios. Voy a ejemplificar todo lo que estamos comentando en torno a los medios de comunicación con un ejemplo claro de hace escasos días Ángel Expósito, presentador de la COPE, hablando de Vox, un partido supuestamente que no debería ser muy contrario a la línea de la COPE, que defiende ser conservadora pero sirve a los intereses del bipartidismo. Escuchen. Se confirma que los extremos se tocan. Vox, en el Parlamento Europeo y aquí, opina y votan lo mismo que Podemos, Bildu, Esquerra y compañía en el tema de Europa, OTAN, la guerra de Ucrania. Es impresionante, ¿eh? Pero está tal cual. Se vio en Bruselas. Yo voy a discrepar de todo lo que han dicho mis compañeros, lo siento. Muy bien, muy bien. El tema de la pirámide de edades. ¿Por qué en Argentina las personas mayores son gente pues dispuesta al cambio y aquí las personas mayores son gente dispuesta... Perdón, hay menos personas mayores, decía don Agustín, entonces por eso la influencia es... No, vamos a ver, yo creo que aquí el problema es el siguiente. En Argentina toda la población ha vivido una serie de procesos traumáticos que han llevado a una pérdida del poder adquisitivo terrible. La mentalidad conservadora, por tanto, en Argentina está mucho más atenuada porque realmente poco puedes conservar cuando una hiperinflación te quita todo lo que tienes, mientras que aquí en España, pues mal que bien hemos tenido una situación, hombre, donde quieras que no, la gente mayor pues cobra su pensión, entonces tiene una mentalidad mucho más conservadora. No es que no usen las redes sociales, claro que usan las redes sociales. Pero no la usan para temas políticos. No, sí, claro. No, acá electoralmente no... ¿Cuál es la red social más utilizada? Para temas políticos X. No, WhatsApp. Facebook. Para X. WhatsApp. Para política X. Para todo en general. WhatsApp es la red más utilizada por mayores y por jóvenes. Y a la persona de 70 años le llegan igualmente los memes que le manda a su familia, a sus amigos, su nieto. Porque a través de WhatsApp circula la información política a veces incluso más rápido que Twitter. No es una red para discutir, pero es una red de propaganda enormemente efectiva. Yo creo que la cosa va más porque la persona mayor en España tiene su pensión relativamente asegurada, al menos a corto, y entonces dice, virgencita, que me quede como estoy, y con eso juega el bipartidismo. Y en cuanto a lo de doña Irene, yo creo que hablamos para iniciados. O sea, aquí estamos todos alrededor de la mesa convencidos de que PP y PSOE defienden lo mismo, ¿verdad? Y entonces lo damos por supuesto, y nos indigna, y decimos, el PP es una auténtica estafa. Pero no es así como lo percibe muchísima gente en la calle. La gente en la calle no percibe todavía que ambos son dos caras de una misma moneda, y por eso hace falta mucha pedagogía en ese terreno. La gente de la calle, ¿cómo la mueven el PP y el PSOE al llegar las elecciones? Con el miedo escenificado. Ojo, que viene el fascismo, vótame a mí, que soy Pedro Sánchez. Ojo, que va a ganar Pedro Sánchez, que es un tío peligrosísimo. Vótame a mí, que soy el voto útil, que soy Feijóo. Y muchas veces, entre muchísima gente, ese mensaje funciona. Entre la gente muy metida en la discusión política, no, porque efectivamente vamos y decimos, oiga, ¿pero qué me está usted diciendo aquí escenificando un enfrentamiento si en Europa gobiernan juntos? Si se reparten ustedes las instituciones aquí en España juntos, si están ustedes defendiendo exactamente lo mismo en todos los puntos del programa, salvo matices estúpidos. Pero me estás dando la razón, entonces. Pero que solo, sí, Claro, la tienes, sí. pero digo que esa es la visión que tenemos los iniciados. ¿Y tú como la gente periodista, en la calle todavía no percibe que los dos son... Pero yo lo que... ¿Qué hay que hacer para que la gente lo perciba eso? Repetir. O sea, cuál ese es la mensaje que ha lanzado No es eso, pero vamos a hay ver, que lanzarlo mañana tarde. Pero yo a lo que me refiero es que cómo se puede decir que es un peligro nacional un partido que levanta la bandera española. ¿Por qué? Porque el papel que ha hecho el Partido Popular ha sido la protección del sistema. Eso es lo que ha hecho, evitar que toda
crítica fundamental y que pueda constituirse en una alternancia llegue. ¿Por qué? Porque si no hubiese estado, digamos, esa barrera de contención y de protección al Partido Socialista y a las protuberancias tóxicas que suponen los secesionistas para la nación española, entonces este discurso hubiese a lo mejor llegado hace 20 años o 10 años, por lo menos para salvar. Entonces el papel del Partido Popular es esencial porque cuando alguien levantamos la voz y criticamos estas cosas, ellos salen, no, tú eres muy radical, no, tú eres muy extremo, mejor yo, que soy moderado, que soy de una provincia que me da igual y que me quiero entender con el Partido Socialista, y eso es lo mejor para España. Entonces, como eso lo está haciendo la mayor empresa de España, que es el Partido Popular, que se dedica pues a heredar un negocio que es el Estado, que es el sector público, pues entonces por eso digo que ese punto es fundamental para entender que lo que se protege es el sistema, un bipartidismo, y acabar con ese consenso. Antes, en breves instantes, le preguntaremos sobre todo esto que estamos comentando a Santiago Abascal. Antes, Agustín Laje. Pequeña defensa nomás. Tú eres un pionero de la cancelación. No. En Argentina, muchísima cancelación. No, digo, me hayas atacado. Pero digo, ya que el diálogo se ha abierto y está caliente porque vienen distintas... No, a ver, yo quiero acotar el marco de la respuesta que te di, porque la pregunta era muy clara. Era por qué en Argentina las redes sociales habían tenido un impacto político mayúsculo, llevando el poder a una persona que no tenía partido político, que no tenía recursos, que no tenía experiencia previa, que no tenía un equipo profesional atrás, que no tenía despliegue territorial. Y lo que hizo la red social allá fue maravilloso. Es decir, sería de ciegos ignorar que las redes sociales políticamente en Argentina cumplieron un papel que en España no lo han cumplido. Ahora, ¿por qué? Bueno, uno de los factores que a mí se me ocurre es que la composición etaria de la sociedad es distinta y sí hay un impacto en el uso de las redes sociales para informarse de política. Es decir, hay ciertas edades que solo se informan en redes sociales. Por ejemplo, adolescentes para arriba, y sumo un punto más. En Argentina, además, se vota bastante más temprano que acá. En Argentina puedes votar desde los 16 años en adelante. Y ocurre Esto que querían hacerlo aquí y dejaron de plantearlo cuando vieron que era Vox y iba a sacar mayoría. ¿Y por qué es importante el tema? Porque cuando se hace un estudio en estos términos, vas a encontrar que cerca del 70-75% de la juventud apoya a Javier Milei y ha habido un giro hacia la derecha. Giro que también se está produciendo aquí en España. Pero por algún motivo... Por poner un ejemplo, en Argentina... ¿Crees que programas como puede ser el de la misa de Dan ya empiezan a tener más influencia que las propias televisiones? Sin lugar a dudas, la televisión habla de eso. O sea, en Argentina la televisión habla de las redes sociales, no las redes sociales de la televisión. Pero está completamente invertido en realidad la lógica. Déjame que te ponga un ejemplo con Javier Milei, que a mí siempre me ha llamado la atención, porque él no aparece pocos meses antes de llegar a la presidencia. Él aparece en la televisión a muchos años antes. Única persona que tenía un discurso claro y aunque fuese la nota discordante, estaba en los programas de televisión. Muchas veces cuando yo veía esas intervenciones de Javier Milei, dices, aquí en España sería impensable, no por el Partido Socialista, sino porque desde los propios medios del Partido Popular, y lo digo por experiencia propia, en el momento en el que te sales un poco más allá, ya te censuran, no vuelves a aparecer, te expulsan de este sitio. Entonces, la muerte civil que te provoca precisamente una derecha, eso Javier Milei no lo ha sufrido, fíjate, allí en Argentina sí que ha sufrido, pero podía estar. Yo lo que digo es que aquí no solamente te echaba a la izquierda, sino que los propios de la supuesta derecha eran los que te decían, qué radical, esas cosas no las puedes decir. Ocurre que por el perfil de Milei daba mucho rating. Entonces, durante un tiempo, los medios de comunicación pues no tenían más remedio que invitarlo. También. Claro, era vamos a traerlo porque nadie pensaba que iba a tener ninguna consecuencia llevarlo a un programa de la televisión que además le medía muy bien. Es decir, todo esto fue una sorpresa para nosotros. Ahora, es cierto lo que dice Luis, perfectamente cierto que acá hay un componente económico atrás que es fundamental para entender el proceso. Allí el socialismo del siglo XXI destruyó económicamente al país. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, el péndulo se fue para el otro lado. Acá, por distintas circunstancias, yo no soy español y vivo apenas la mitad del año, no todo el año aquí en España, o sea que, digamos, mis opiniones políticas sobre España tienen poco valor, quiero decir, pero hasta donde llego a ver, la Unión Europea ejerce un control a las políticas monetarias, por ejemplo, que de otra manera quizás el socialismo ya hubiese destrozado económicamente a España, como le pasó a todos los países de América por donde ellos gobernaron. Quizás económicamente la Unión Europea sí que puede generar un sustento, pero también ideológicamente tiene la contra de que siempre está sometido a ese bipartidismo de PP y PSOE, que, volviendo al tema de los medios de comunicación, también me gustaría preguntaros, tanto los españoles como quienes vivís aquí conocéis mejor la realidad argentina, ¿cuánta influencia tienen realmente eso que se habla de la publicidad institucional, ¿no? Porque muchas veces da la sensación, y más hoy en día, que empiezan a haber medios nuevos, que la oferta es muy amplia, que para subsistir muchos medios sí que dependen de subvenciones de partidos tanto que tienen poder, ¿no? Tanto PP como PSOE, entonces están bastante coaccionados por las ideas que quieren vender. Esto, Luis, ¿cuánto de influyente es como periodista? Vamos a ver, aquí la inmensa mayoría de los medios tradicionales vive del pesebre que le llena la casta política y por tanto no se saldrán nunca de la línea que marque la casta política y tratarán de primero silenciar a cualquier opción disidente y luego machacarla. Antes hemos visto a alguien de una radio tradicional pues diciendo algo completamente aberrante, como que es que Vox y Bildu coinciden
el último que hizo ese tipo de comparación entre Vox y Bildu fue Pablo Casado, y le querría recordar a este periodista cómo terminó. Pero a mí me gustaría llamar la atención sobre algo que tiene que ver con la diferencia en medios entre Argentina y España, donde Argentina ha vivido el mismo fenómeno, la pauta publicitaria única, ¿no? Que también era el pesebre que hay con el que se alimentaban los medios tradicionales. Pero yo creo que hay una razón del triunfo de Milei que es enormemente importante y que no tiene nada que ver con la situación socioeconómica, que son las formas. ¿Por qué Milei fue capaz de repente de concitar un apoyo enorme? Pues porque el clima del debate político en Argentina es mucho más bronco, y está aceptado que sea mucho más bronco que aquí. Eso de zurdo de mierda, eso aquí, pues la gente le entrarían como una especie de calambres. Allí en Argentina no llama tanto la atención porque es habitual el insulto y la furia dentro de las tertulias. Y si os fijáis, es exactamente la misma técnica que ha usado Trump. O sea, Trump no es que haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos a pesar de ser un macarra, un faltón. No, es que ha llegado porque es un macarra, porque es un faltón, porque utiliza eso para la polarización que hace falta para movilizar a la gente. ¿Cuántos años son de dominio de una casta infecta donde se reparten entre aparentes opciones políticas distintas el poder? Décadas llevan mandando y repartiéndose el antiguo Partido Republicano y el Partido Demócrata, o aquí el PP y el PSOE. Y la gente, al final, el que se siente fuera de ese sistema apestoso, pues se ha refugiado en la indiferencia, en el estar, aquí no hay nada que hacer, da igual ir a votar. Para movilizar a esa gente, que es la que te hace falta para un cambio radical, es para lo que se usa el tono bronco que han usado Trump o que ha usado... Hablando de tono bronco, y ahora que comentábamos el tema de la importancia, ¿no?, que tiene la publicidad institucional, el poder sobrevivir a base de subvenciones, uno de los ejemplos que más repercusión ha causado en las últimas semanas es el de un medio que cada vez demuestra más estar vinculado económicamente al Partido Popular, sobre todo a la línea que mantiene Isabel Díaz Ayuso, y que ya utiliza directamente el descalificativo personal, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Una idea Abascal que vamos a contar si hemos estado en su casa con su padre. Bueno, el que no está ya en su casa con su padre es él. Bueno, ¿qué os parece ya el hecho de que incluso se meta a la familia, ¿no? Este tipo de ataques personales, insultos incluso, que el propio Abascal comentó que sentía que podía haber un objetivo, ¿no?, de destruirle a través de Isabel Díaz Ayuso, y que ella utilizaba a sus esbirros mediáticos, en este caso la figura de Jiménez Los Santos. No sé, a ti, Agustín Laje, ¿qué te parece? Si esto también lo has visto en Argentina. Sí, a ver, los periodistas se han creído dueños de la moral, dueños de las formas, dueños de los contenidos, al punto de que han acabado por ponerse al frente de lo que se podía decir y lo que no se podía decir en nombre del amor. Pero son los que se han dedicado toda su vida a atacar en estos términos, tanto aquí como allá. Es decir, a mí no me sorprende ver esto. Se meten con la familia, mienten sistemáticamente y después acusan a sus enemigos, las redes sociales, de que les van a quitar el poder hegemónico que tienen. Intento imaginar qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, si Abascal hubiese atacado a la familia de este señor o de esta gente. Bueno, Abascal ya tendría incluso, no sé si un proceso judicial a cuestas o algo por el estilo. Yo creo que, de todas formas, este tipo de retórica ya ha alcanzado contra Vox en muchos medios un nivel tan absolutamente exagerado que ya importa un pepino. Es decir, a Vox le llevan machacando desde los medios tradicionales, incluso medios que uno no esperaría dentro de ese frente anti-Vox. ¿Cuánto tiempo? Pues desde que Vox llegó a la arena política en 2018 con sus primeros 11 diputados en Andalucía. El machaque es continuo. ¿Y qué? Y ahí sigue Vox, a pesar de todo ese machaque, y no pueden acabar con él. Lo cual demuestra que, bueno, pues para el público objetivo al que Vox se dirige, dan exactamente igual este tipo de ataques. Yo me los tomaría con bastante humor. Es que, bueno, es que además, en concreto, esto es no solamente ya por este insulto en concreto, porque como muy bien está diciendo don Luis, los ataques personales a Abascal no son nuevos, es que ni siquiera, ¿no?, en esta cadena, pero es que, bueno, todo lo que sea una discrepancia y una no obediencia férrea a lo que a él se le ocurra decir, implica, por supuesto, un borrado absoluto de su cadena y de su programa, como hizo, ¿no?, por ejemplo, conmigo. Uno de los ejemplos, o de los líderes políticos que más ha sufrido esto desde sus inicios, es Donald Trump en los Estados Unidos. Y de hecho me gustaría recordar un ejemplo claro, que ahora estarán viendo sus pantallas, del diario Daily Beast. Y es que recientemente titularon una noticia de esta forma, y ahora contextualizo para que entiendan. Trump le ofreció su cama a una diputada si aceptaba no decirlo a su mujer. ¿Qué ocurría realmente? Y esto explicado por David Arandete, periodista del ABC, que ahí sí que tuvo el valor de contar los hechos tal y como eran. Y es que durante un vuelo en el avión presidencial, una diputada embarazada comenzó a sentir contracciones. Trump le ofreció su suite para que descansara y en tono de broma le dijo lo de su mujer. Le dijo, oye, no se lo digas a mi mujer. Bien, pues de eso han hecho una noticia tratando de vender el discurso falaz de que Trump estaba insinuándose a una tipa sin, evidentemente, contextualizar en el titular nada de lo del embarazo. ¿Y cuál es el efecto de eso sobre la popularidad de Trump? Este tipo de ataques, claro. Cero pelotero. Pero sí que, por ejemplo, para los críticos, ¿no?, porque como está tan dividido el sector crítico con Donald Trump, ese relato, ¿no?, sobre el heteropatriarcado machista que se atreve a decir este tipo de cosas,
les encaja. Entonces eso colará dentro de los suyos y a los otros, desde luego, les va a provocar rechazo. Es una de las cosas más para ahondar en la división social, que es en definitiva lo que buscan, y que la verdad sea algo completamente proscrito, ¿no? Entonces... Mira, lo que acabas de mostrar es impresionante porque es recontra sabido que la inmensa mayoría de las personas no leen la nota completa, lo que se lee es el título y la bajada de línea, con lo cual el periodista, si bien se puede excusar diciendo que en el cuerpo de la nota lo ha explicado de tal y cual manera, lo hace a sabiendas de que la inmensa mayoría de los lectores se va a quedar con la idea de que Trump está engañando a su esposa. Y te cuento una más, porque es cierto que en Argentina todo se lleva a otro extremo. En Argentina los medios de comunicación, cuando Milei venía en ascenso, y es importante el caso de Milei porque nosotros entendemos que Vox en España funciona como Milei ha funcionado en Argentina, por lo menos en términos políticos e ideológicos. Inventaron los medios de comunicación que Milei se acostaba con su hermana. Llegaron a ese nivel. Inventaron que se acostaba con su hermana, con la cual en realidad tiene una relación normal de hermano, de muchísimo afecto. Ella siempre ha estado con él, apoyándolo en todo. Y también se inventaron que Milei contrataba a una medium para invocar a un perro muerto, un perro suyo, para que le asesore en la campaña política. Bueno, también creo recordar que en una entrevista se llegó a decir que había ido drogado o algo parecido. Bueno, eso lo dijo un irresponsable ministro de aquí de España, que se inventó que Javier Milei que estaba drogado o algo por el estilo, cosa que es totalmente falsa. Javier Milei incluso es abstemio, ni siquiera toma una gota de vino, ni siquiera. Ahora, como dice Luis, esto no tuvo ningún impacto. Esta gente en algún momento tuvo mucho impacto político y ahora están viendo que su opinión a los argentinos nos importa absolutamente nada. Y están viendo además cómo se le ha quitado la pauta periodística. Ese dinero con el cual han vivido desde siempre, porque en el mercado cada vez lo quieren menos, y ahora se verá quiénes quiebran y quiénes, bueno, pueden seguir adelante con su oferta periodística. Todos los bulos van en la misma dirección y todas las mentiras la ejercen los mismos. ¿Y qué se puede hacer para combatir eso? Por ejemplo, dejar Twitter. Yo creo que sí, que hay que dejar Twitter, por ejemplo. Yo creo que sería una buena manera. Hay quien dice que hay que seguir allí para dar la batalla, pero es que yo creo que la batalla tenemos que darla en los medios tradicionales, porque en Twitter da igual. Es decir, el algoritmo te va a llevar donde te va a llevar y en Twitter ya está mayoritariamente, ellos han ganado la batalla, así es que da igual, ahí tampoco te van a escuchar, ¿no? Donald Trump ha ganado las elecciones. Tiene tendencias misóginas, es xenófobo, deshumaniza a los inmigrantes, miente una o varias veces en cada intervención pública, es claramente un ególatra. La democracia falla cuando es capaz de traernos a un convicto, una máquina de disparar odio, xenofobia. Vamos a vivir durante años en Trumpolandia. Es el triunfo de la desinformación, que las mentiras se las crean muchas personas. Negacionismo, machismo, autoritarismo, populismo. Ultra destructiva para el conjunto de la democracia. Es un delincuente convicto, mentiroso compulsivo, una amenaza constante a la democracia de Estados Unidos. Es un misógino y xenófobo. Estados Unidos tiene presidente a un golpista. Una persona que ha sido presidente y que es responsable de un asalto al Congreso de su país y del intento de un golpe de Estado. Estamos dando por finiquitada la democracia americana. Vamos a ver. Creo que realmente entra en una fase de peligro. Sí, es lo que nos viene por delante. Bueno. Muchas cosas se están cambiando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo creo que la reacción de los patriotas en todo el mundo, muy visible en Estados Unidos, con muchas dificultades contra toda la prensa, contra todo el poder, contra todo el Estado profundo, creo que esa victoria nos debe dar esperanzas en todo el mundo. Twitter ya está mayoritariamente, ellos han ganado la batalla, así es que da igual, ahí tampoco te van a escuchar, ¿no? Bueno, veníamos anunciándolo y ha llegado el momento. Vamos a dar ya paso a don Santiago Abascal, presidente de Vox, líder también de Patriotas por Europa. Bienvenidos. Estábamos hablando de los medios de comunicación y tenía yo aquí la portada del ABC porque hay algunas páginas que me han generado bastante sorpresa y quiero enseñártelas para que las... Te pasa por leerlo. Claro, puede ser. No sé si lo has visto. No. Seguramente, bueno, hablan de la caída del caballo. Ya no me mandan ni resúmenes. Ni resúmenes, no haces bien. Porque te pondrías muy... Pero que no se ofendan estos, ni de estos ni de otros. Vale, bueno, algunos sí. Algunos se salvará. Sí, los digitales, bueno. Sí, eso. Aquí tenemos directamente hablando de la caída del caballo, pero espera, porque si ampliamos, ya directamente, por lo menos te dedican un espacio bastante amplio. Lo veo como una... Abascal reniega por primera vez de los aranceles de Donald Trump. Pero, si te parece bien, vamos a escuchar, porque esto seguramente mucha gente no lo sabe, al final se quedan con estos titulares, como directamente delante de la propia administración Trump, desde los Estados Unidos en la CEPAC, tú ya dijiste directamente que te oponías a los aranceles y que evidentemente siempre ibas a defender todo lo que tuviese que ver con los intereses de España. Mirad. Son esos políticos que ahora están rabiosos los que se empeñan en señalar al presidente Trump como enemigo de Europa porque pone los intereses de los estadounidenses en primer lugar. Esa acusación es algo
que solo se le puede ocurrir a quienes han puesto los intereses de sus ciudadanos en el último lugar. Son esos políticos los que ahora pretenden llevarnos al conflicto masivo porque no se atreven a reconocer sus errores. Son esos políticos los que han impuesto a Europa las verdaderas cargas a nuestra economía. No son los aranceles anunciados por Estados Unidos, que ojalá no lleguen. Los verdaderos aranceles a los europeos son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación woke. Esa es nuestra ruina y no nos la ha impuesto nadie desde fuera. La han impuesto políticos en Bruselas en contra de la voluntad de los pueblos europeos. Bueno, pues ahí lo han escuchado y aquí tienen la propia noticia en la que habla que Abascal aquí desde España había renegado por primera vez de esto. Imagino que se habrá convertido en una costumbre, ¿no? Bueno, pero me han sacado bien en las dos fotos. No estoy desencajado gritando o con algún tipo de filtro que a veces lo he visto que lo hacen también. Bueno, la verdad es que hemos sido muy claros desde el principio respecto de los aranceles. No solo en Washington, lo habíamos hecho mucho antes en Murcia. Lo que no soportan es que, digamos, que el verdadero arancel a los pueblos europeos son los políticos europeos. Ese es el arancel más gigantesco que pagamos, en forma de autonomías, de pacto verde, de pacto migratorio que nos hace tener que sostener no solo el futuro de nuestra sociedad y el de nuestros hijos, sino el de los hijos de toda África. Realmente lo que no soportan es ese modo de argumentar. Pero estamos dando razones. Ellos no. Ellos directamente hacen propaganda de guerra. Pero es que después de esto, y de que precisamente aquí se me preguntara sobre los aranceles y hablase de nuevo con toda claridad, invitando al periodista a encontrar, porque el periodista me preguntó lo mismo, dijo, entonces siguen ustedes apoyando los aranceles de Trump. Y le dije, bueno, le invito a que busquen una sola declaración apoyando los aranceles. Lo que sí hemos hecho también es contar cuáles son los aranceles que la Unión Europea pone a Estados Unidos, que son mucho más elevados que los que Estados Unidos pone a la Unión Europea. Que pone a los propios europeos. Claro, bueno, pero eso por supuesto que es lo que habíamos denunciado siempre, pero es que también nos molestamos en buscar los aranceles recíprocos y son mucho más elevados los que les ponemos nosotros a Estados Unidos que ellos a nosotros. Claro, esto es una información que, claro, es muy feo que la diga yo, porque entonces ya soy el vocero de Estados Unidos. No, estoy diciendo la verdad, en un contexto en el que no hay debate, en el que no se ponen los datos encima de la mesa, en el que la verdad importa nada. Iba a decir otra cosa. Claro, es que hay propaganda de guerra, nada más, no hay información, no hay un debate real. Claro. Y bueno, estamos en ese contexto y no solo respecto a los aranceles, respecto a todo, pero ese mensaje, ese modo de informar, es el modo de informar bipartidista, del bipartidismo político y del bipartidismo mediático. Porque después de aclarar esto con toda contundencia en Valladolid, han pasado 3 días y el memo del presidente del gobierno este miércoles, en la sesión de control, cuando le pregunté por inmigración, me respondió con el lobby LGTB y con los aranceles, diciendo que yo apoyaba los aranceles de Trump. Es que, da igual lo que diga uno, da igual. Pero bueno. Si me dejas con esto de los aranceles, a mí me ha encantado ver cómo de repente la prensa de España se preocupa por los intereses de los españoles y del campo, que no lo han hecho en ningún momento con ninguna de las medidas de la Unión Europea, y ahora que Trump parece que algún arancel puede ser, se empiezan a preocupar. Y otra de las cosas que a mí me desquicia un poco de la prensa es que quieren únicamente dar sus opiniones comparándolas íntegramente con otros líderes, que es como, no, es exactamente Trump, no, es que es exactamente Orbán, no, es que es exactamente Le Pen, cuando dices, bueno, ¿por qué no hablas directamente de las cosas que está diciendo sin tener que asumir? Porque se trata de que en esta situación global habrá cosas que nos afecten y demás, pero obvian el discurso nacional. No hay buena intención, es un poco lo que he estado diciendo. Hay una intención de dañar y no de informar. Hay una intención de servir a su amo, al que paga las subvenciones a los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, y por lo tanto no hay ningún tipo de voluntad de ser mínimamente ecuánime. Y además han perdido la vergüenza. Están especialmente agresivos porque lo que viene es muy duro para ellos. Pero es que ellos ya sienten que el cambio que ha llegado a otros países está llegando a España y por eso también, quizá los ataques que antes lanzaban de forma más elegante o no tan clara funcionaban mejor y ahora ya están viendo que habéis generado cierta inmunidad, ¿no? Y por eso tienen que ir más a cara destapada. Indica desesperación y estaba escuchando un poco antes lo que estabais diciendo y escuchaba a Luis despreocuparse de las cosas que decían de uno, porque luego ¿cuál es el efecto? Han perdido el crédito. ¿A cuánta gente veis con el periódico debajo del brazo por la calle? ¿A cuántos? A nadie. ¿Cuántos entran a un periódico porque es su periódico de referencia en las redes y se ponen a ver todas las noticias del periódico? Y el que hace eso normalmente mira a otro y luego mira las redes sociales. Es verdad que todavía hay capas de la población mayores pues que son mucho más susceptibles al engaño y a la confusión porque solo se informan por los medios tradicionales, todavía en los periódicos, cada vez menos por razones evidentes, porque la vida dura lo que dura y al final hay un reemplazo generacional, pero la gente que se informa solo por la televisión o lee los periódicos está ampliamente desinformada, aunque lean todos los artículos. De hecho, estos propios periódicos, cada vez no sé si te has fijado, igual no porque ni los has tocado, pero cada vez tienen menos páginas. No pesa. Han ido reduciendo también el número de páginas, imagino también que por los costos, por ahorrarlos, porque evidentemente el periódico a papel, sobre todo los generalistas, ha caído de forma drástica y cada vez son más los jóvenes que se informan a través de otros medios, ya sea las redes sociales o podcasts como este que estamos presentando hoy. Y respecto a esto que estábamos comentando, también en relación a la CEPAC, hubo un discurso de Giorgia Meloni que algunos medios más vinculados al Partido Popular elogiaron, haciendo referencia a la Europa tradicional, ¿no? A esas costumbres que nos unen y que sin embargo es bastante similar al que tú diste bastante antes, del cual o no se hicieron eco o utilizaron para lanzar críticas. Vamos a verlo.
porque Europa es la filosofía griega. I still believe in the West, not just as a geographical space, but as a civilization born from the fusion of Greek philosophy, el derecho romano, Roman law, y la espiritualidad cristiana. And Christian values. So we must say loudly and clearly to those attacking the West from the outside and those sabotaging it from within with virus of cancel culture and woke ideology, we must say to them that we will never be ashamed of who we are. Europa no es la sumisión islamista, ni la ideología woke, ni la cultura de la cancelación. Bueno, cambiando el idioma parece lo mismo. No, con una diferencia. A mí me gusta mucho más el tono de Giorgia Meloni que el mío. Bueno. la verdad. Pero es verdad que yo hablé el día antes, pero eso no significa que ellos ven el nuestro y lo copian. Es que pensamos lo mismo. Claro. Es que llevamos mucho tiempo defendiendo las mismas cosas. Entonces, no, aunque yo agradezco que digáis que el mío se pronuncia antes, porque si no aquí la prensa diría, no, es que lo copió. Son así. Da igual, no es que lo copie nadie, es que pensamos lo mismo. Nos conocemos hace muchísimos años. A mí no se me olvida el discurso que dio Giorgia en las elecciones andaluzas, en Marbella, un discurso potentísimo en el contenido y en las formas, es extraordinario, que fue atacada en Italia, en España, hasta que ganó. Ya cuando ganó ya a todos les parecía bien. Con Milei pasó algo parecido en España. A Milei a todos les parecía un loco y de repente ganó y todos empezaban a retroceder. Ahora han vuelto a criticarle porque como se muestra próximo a Trump, entonces ha pasado a ser malo. Efectivamente, pero con Trump también hubo un retroceso porque todos los que estaban demonizando a Trump, yo tengo mensajes de gente que celebrando cómo rabiaban los progres con la elección de Trump. Yo estaba en Estados Unidos en torno al, ¿cómo se llama?, a la asunción de Trump durante esos días y recibía mensajes de España de gente felicísima con la victoria de Trump y disfrutando cómo estaban indignados los progresistas. Pues 20 días después me estaban algunos de esos reprochando mi cercanía a Trump. De verdad, los mismos. Es que eso algunos en público. Claro, yo no soy una persona que saque los mensajes privados para votarlos, pero ya me doy cuenta cómo... Es que el votante del Partido Popular, y esto lo hemos visto en diversas encuestas, es mayoritariamente pro-Trump, como es lógico en unas elecciones en las que te estás jugando el hecho de que siga la izquierda progresista en el poder o llegue la derecha. Entonces yo entiendo que también a través de los medios de comunicación el PP, que tiene ciertas alianzas con determinados regímenes socialistas, sobre todo en Europa, tiene que intentar hacer que cale el mensaje en su electorado de que Trump es el enemigo público número uno de Europa y evidentemente para eso también están utilizando a Vox, que es quien desde el principio sí que ha tenido una alianza fuerte con Donald Trump y con otros muchos líderes patriotas, ¿no? Yo creo que el PP no decide nada ni se siente en la obligación de hacer nada. El PP solo recibe órdenes. De repente el PP de manera instintiva ve que se produce una victoria en Estados Unidos y ya les escuchamos durante esos días poniendo paños calientes y tratando de mostrar cierta cercanía con lo que se estaba produciendo en Estados Unidos cuando se habían enfrentado durante 8 años. Hasta que de repente von der Leyen y compañía les han dado la orden de que toca el enfrentamiento. Y ya está, y cambian, solo responden a eso. Veo estas manipulaciones de la prensa, ese tipo de títulos que abiertamente son mentirosos, y pienso que, bueno, por un lado evidentemente responden a sus amos, pero por otro lado se me ocurre que deben tener miedo. Supongo que le deben tener miedo a Vox. Ahora, ¿cómo sería la prensa bajo un hipotético gobierno de Vox? ¿Cuáles serían los pasos en la relación con la prensa que tendría Vox en el gobierno? Pues esto se podría editar, esto o cualquier otra cosa, libremente si tiene lectores. Claro. Y si los lectores lo pagan. O sea, sacarle la pauta oficial. Claro. Yo creo que eliminar las subvenciones públicas no solo a los medios de comunicación, sino a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales es una exigencia. Yo puedo entender que en el inicio, en el periodo democrático en España, pues se quisiese consolidar la democracia, se quisiesen fortalecer instituciones que no existían. Pudo tener una lógica. Hoy no. Hoy los partidos tendrían que sostenerse con las cuotas de sus afiliados. Y los grupos parlamentarios, lógicamente, sí deben ser pagados por el Estado, pero no los partidos políticos. Los sindicatos lo mismo por sus sindicatos y las organizaciones patronales por los empresarios. Y los medios de comunicación por sus lectores. Y entonces yo creo que estaríamos mucho más cerca de una sociedad democrática. Creo que España ya tiene una experiencia democrática, con todos los defectos de nuestra democracia, que son muchos. Pero una experiencia democrática de 50 años y ha llegado el momento de que las cosas se parezcan a como son en realidad. Hemos venido al arranque de este programa, como bien dice el nombre, hablando de esa historia reciente de la democracia española y un momento trascendental fue aquel bolso, ¿no?, sobre el escaño de Mariano Rajoy. Me gustaría conocer, en ese momento quizás Vox no era evidentemente tan conocido como ahora, ¿cómo viviste ese momento y qué opinión te merece la gestión que hizo el Partido Popular, que evitó convocar elecciones y que nos ha llevado también a que el gobierno de Pedro Sánchez se haya mantenido desde entonces en la presidencia con el apoyo de todos los enemigos de España? Pues lo viví más sobrio que el presidente del gobierno. pero realmente no recuerdo dónde estaba en ese momento, no lo recuerdo, no fue uno de esos momentos históricos en los que se le queda a uno grabado el lugar en el que estaba, pero me parece que fue un momento vergonzoso, en el que primó más el interés de partido que el interés nacional, y en el que el Partido Popular y el presidente del gobierno podrían haber hecho otra cosa en vez de resistir y entregar el poder al Partido Socialista. Pero también creo que tuvo una lección
muy importante. Algunos la hemos entendido hace mucho tiempo. Creo que el Partido Popular no la aprendió ni siquiera ese día. Y es que el Partido Nacionalista Vasco no solo es un partido enemigo de España, sino que está formado por gente absolutamente desleal y de la que no se puede fiar. Le acababan de aprobar los presupuestos a Rajoy, no sé si unos días antes, unas semanas antes, y les pusieron una moción de censura encima de la mesa y la aprobaron. Bueno, ¿Qué tipo de gente es eso? Es peor que eso. Se produjo la moción de censura y después, unos días después de que el PNV hubiera apoyado la moción de censura contra Rajoy, el PP votó en el Congreso a favor de las enmiendas del PNV a los presupuestos. Bueno, es que hay gente que le gusta que... Bueno, en fin. Pero es que es un poco, ¿no? Lo que es el Partido Popular, que no... Es que ellos nunca van a aprender eso porque ellos... les interesa mantener, ¿no?, esta España dividida de regionalismos secesionistas del PNV. O sea, Feijóo, él está deseando, ¿no?, ser amigo del PNV, de volver a una convergencia. Entonces, esos errores que en ese momento denominamos del Partido Popular, pasados los años, viendo que ellos siguen comprando lo mismo, ya no los podemos calificar de errores del Partido Popular, sino que es que ellos quieren esa España podrida, dirigida por algo tan corrupto como es el PNV y tan desnortado como pueda ser Junts o Convergencia. Que ahora mismo Feijóo está deseando ser amigo de Junts antes que reunirse con Santiago Abascal. Yo no creo que lo quieran, porque en realidad preferirían ganar ellos. Ah, bueno, claro, sí, en absoluta, eso sí. Pero sí creo que han perdido la esperanza en sus propias ideas, en sus propias convicciones, porque realmente no las tienen. Es. Han despreciado la fuerza que tiene la idea de España, la idea histórica de España, la unidad del pueblo español, la unidad profunda. Entonces están inseguros y son unos políticos que aspiran a gestionar. Entonces llegan y dicen, bueno, es que eso son ya hechos consumados. Entonces no se puede hacer nada contra el Partido Nacionalista Vasco. Y encima el señor Feijóo tiene la experiencia como gobernante de una región, de Galicia, de haber tenido contacto con el Partido Nacionalista Vasco, con el presidente del gobierno vasco, y como es un señor educado que lleva corbata y que supongo que cuando le ha recibido pues le ha dicho Egunon, que significa buenos días, y no es lo que el PP vasco en su momento decía que era el PNV, o lo que puede decir Vox, que son mucho más contundente, pues tiene una idea del Partido Nacionalista Vasco totalmente desenfocada y una idea de Junts totalmente desenfocada. Supongo que estará espabilando un poco, porque a la fuerza ahorcan, pero creo que no va a ser suficiente. Y creo que esa falta de convicciones le afecta al Partido Popular en todos los órdenes, no solo en la cuestión nacional. Todo les da miedo. Cualquier tipo de batalla cultural, cualquier planteamiento duro de combate, como los combates de este tiempo. El combate internacional en torno al multiculturalismo, a la inmigración, a la ideología woke, al asunto transgénero, yo creo que ellos ven la discusión y no es que tengan una posición, es que se ponen nerviosos porque no saben qué posición tener. Sí, como la proinmigración que tienen ahora. En cambio, sus votantes no son así. Sus votantes piensan mayoritariamente como los de Vox y como pensamos nosotros. Pero claro, los votantes se sienten secuestrados, son los votantes estafados particularmente, porque el Partido Popular les ofrece una cosa muy interesante, es el voto útil. Nosotros somos los primeros, hay que echar a Sánchez. El problema es el sanchismo. Entonces te encuentras por ahí gente muy bien intencionada por la calle, señoras que te dicen, sobre todo muchas señoras, que dicen, no, tenéis que entenderos, no peleéis, tenéis que pactar. Bueno, pues el problema es que el señor Feijóo ha pactado con el Partido Socialista y se ha repartido esto y lo otro y gobiernan juntos en Europa. Que no se lo creen. O sea, el votante del Partido Popular, una parte del votante del Partido Popular, no se cree lo que hace el Partido Popular. No es que no se lo crea, se pone una venda. No quiere oírlo. Solo quiere oír que vamos a echar a Sánchez. No, si estamos de acuerdo en que hay que echar a Sánchez. Pero ¿para qué? ¿Para hacer lo mismo que cuando echamos a Zapatero, que se sentó el señor Rajoy, en donde luego se sentó el bolso de Soraya y no cambió nada de lo que iba a cambiar? Subió los impuestos más de lo que el Partido Comunista planteaba en esas elecciones, llevando el IRPF, el impuesto sobre la renta, a los niveles más altos en España. No acabó con la ley de memoria histórica, mantuvo aquello de Zapatero, aquel rollo de la alianza de civilizaciones interplanetarias, cosas ridículas del anterior presidente del gobierno socialista. Mantuvo las consecuencias de la negociación con ETA, con la banda terrorista ETA. Lo dejó todo tal y como estaba. Pues bueno, pues para eso no merece la pena echar a los socialistas. Entiendo que en ese sentido llevamos décadas, ¿no?, escuchando tanto a líderes del PP como del PSOE. Ambos han jugado a lo mismo, hacer discursos que luego han ido muy en contra de lo que han aplicado una vez han llegado, y para eso, por ejemplo, se ve esa diferenciación que a veces utilizan en figuras como García Paje con el PSOE, Isabel Díaz Ayuso con el Partido Popular, que quizás muestran una línea que busca atraer a una serie de votantes que saben que realmente no quieren aplicar que se apliquen las medidas que luego acaban aplicando. ¿Crees que existe otro PP? Es decir, ¿crees en esa idea de no, es que el PP no, pero a mí Ayuso tal? O otro PSOE, ¿no? De no, yo es que voto siempre al PSOE y como a mí Paje tal, sigo votando. Hoy leía un tuitero que ponía una frase en relación con Paje que le valdría a Ayuso, ¿no? Entonces, yo creo que se puede aprender mucho más leyendo a los tuiteros que leyendo los artículos que salen por aquí. Y decía, con una imagen de Paje protestando por algo. Yo no me he molestado en ver ni por qué protestaba, porque siempre está como distanciándose de Sánchez. Y decía, Paje siempre está muy enfadado, Paje nunca hace nada. Es eso. Y Ayuso igual. Sí. Una cosa es lo que dice Ayuso y otra cosa es lo que hace Ayuso. Entonces, Ayuso es la coartada del Partido Popular y Paje es la coartada del Partido Socialista para llegar a otros electorados.
pero a la hora de la verdad solo hay una política. Pero el descaro de los viejos partidos en toda Europa es alucinante. Lo que ha pasado en Alemania con la CDU durante la campaña electoral para competir con las posiciones anti-inmigración ilegal de Alternativa por Alemania, diciendo que iban a controlar las fronteras de Alemania, por lo tanto las fronteras interiores de la Unión Europea, y que no iba a entrar nadie ilegalmente a Alemania y que iban a ser expulsados inmediatamente, y 24 horas después del resultado electoral, diciendo: ninguno de nosotros somos partidarios de controlar las fronteras, aunque lo hayamos dicho durante las elecciones. Textual. Eso es como para que haya un motín y cuelguen a un político. Tenía que estar Y penalizado. los aviones procedentes de países como Siria ya están volviendo a funcionar, están llegando, y dato de hoy, ya está AfD en los sondeos a 2 puntos. Ya han sido las elecciones, pero evidentemente toda esa ventaja se esfuma en el momento en el que la gente ve la verdadera También cara. tienen una fórmula para eso, y es ilegalizar a un candidato. Lo hemos visto en Rumanía, no tienen ningún límite. Y además ya han tomado decisiones antes de iniciar un proceso. Incluso, bueno, es todo alucinante, porque 45% de intención de voto. Como no les gusta el resultado, el Tribunal Constitucional anula esa candidatura. Están dispuestos a todo, a cerrar redes sociales. El otro día Sánchez conversaba con Lula, que ha cerrado X en Brasil, y con Petro, que no parece un paradigma de la democracia. El comisario europeo Thierry Breton amenazaba también amenazaba ante la votación en Alemania, y amenazaba también a la red social X, siendo excomisario, pero se sienten todavía con la capacidad de amenazar. Bueno, yo creo que tenemos que saber que según vayan perdiendo van a ser mucho más agresivos y no se van a conformar con manipular nuestras palabras en los medios de comunicación. Probablemente no se conformen con anular candidaturas, sino que estén dispuestos a cosas más graves. A Trump le intentaron asesinar. Hasta en 3 ocasiones, ¿no? Bueno, veníamos hablando de Isabel Díaz Ayuso, que forma parte de este conglomerado que seguramente va a endurecer su discurso ahora que se ve que los partidos patriotas cada vez empiezan a ganar más fuerza en toda Europa. Una Isabel Díaz Ayuso que ahora verán de fondo algunas imágenes de cómo funcionan los centros de menores en Hortaleza, en Madrid. Ahora incluso ha dicho que va a ampliar los espacios. Recientemente abrió uno en Fuenlabrada y son 700 los inmigrantes ilegales que va a acoger. Recuerdo aún esos reproches que hacían a Vox por negarse a acoger a, no sé si eran unos pocos cientos, cuando vosotros ya avisabais, oye, que esto es solo el principio, que van a seguir llegando. Y Ayuso ha llegado a decir declaraciones en la Asamblea de Madrid como que estos menores que están entrando son tan españoles como tú. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, pues sí, de la forma en la que regalan la nacionalidad son tan españoles como nosotros, ¿no? Sí. Porque no valoran la nacionalidad, porque no valoran los políticos, lo que significa ser español, y regalan la nacionalidad. Nosotros advertimos de que no se podía continuar con el reparto de menores migrantes, y no se podía participar o seguir participando de un secuestro institucionalizado por parte de España, porque aquí se da por hecho que llega uno, dice que es menor, asumimos que es menor, y asumiendo que es menor ya no hay el más mínimo intento por devolverlo a un país del que somos aliados, porque la posición internacional de España sobre el Sáhara ha cambiado con Pedro Sánchez, y sin embargo... Es peor que eso, o sea, tengo testimonios de gente, de ONGs, que reciben la orden de ponerse en contacto con los menores que están en los centros, con los padres de los menores, pero no para devolvérselos, sino para pedirles que le den a la ONG la tutela de los menores, claro, para tener aquí a los menores y seguir poniendo el cazo. Pues este dato hablando de esto de la inmigración, Mazón recientemente ha descolocado, ¿no?, los planes de Génova 13, haciendo unas declaraciones que sí que van en la línea de lo que habéis mantenido en los últimos años. Bueno, realmente siempre habéis defendido lo mismo en este sentido, que es, oye, hasta aquí, y hay que combatir la inmigración ilegal y deportar a todos aquellos que han entrado ilegalmente o que están cometiendo delitos. Es que nosotros nos fuimos de los gobiernos regionales cuando se iban a repartir solo 110 menores, y todos hicieron mucha chanza con nosotros, estos medios de comunicación también, por supuesto los demás partidos, que exagerados, Vox, por 110 menores, y dijimos, es la punta del iceberg, van a ser muchos más. Han pasado 6 meses, ahora son 4.400 los que hay que repartir. Eso se ve en las noticias en España y en África, y dentro de poco serán 400.000, y dentro de unos años pues será una invasión en toda regla que ya no podamos contener. Claro, salimos de los gobiernos y después nos querían nuestro voto para los presupuestos. Y nosotros no vamos a votar los presupuestos en función de unas partidas presupuestarias, de más aquí y más allá. Eso, por supuesto, lo negociaremos. Pero lo que queremos es un compromiso político firme en contra del pacto migratorio de Europa, garantizando que no se va a aceptar el reparto de un solo inmigrante ilegal más. Y, por supuesto, con una oposición activa al Pacto Verde Europeo, que es el gran arancel, y que es una declaración de guerra al campo y es un plan de despidos masivo para las clases medias en España y en Europa. Y obtuvimos ese compromiso. Y una vez que hemos obtenido ese compromiso, estamos en la negociación de las partidas presupuestarias. Es verdad que el compromiso fue firme, fue claro, es inequívoco. Yo creo que nadie puede dudar de que esas frases son, las del presidente de la Generalidad Valenciana, son categóricas. Algunos nos dirán, bueno, es que seguro que luego hacen trampa. Digo, bueno,
Bien, pero nadie dirá que el compromiso no era firme, y el que mienta a los electores, el que mienta a los valencianos y a los españoles, pues tendrá que asumirlo. Pero yo confío en que ahí no haya una mentira y en que realmente se pueda hacer algo distinto en la Comunidad Valenciana y que sea un ejemplo para otras regiones en España. Has mencionado temas que podríamos decir son propios de una agenda político-cultural, temas de migración, pacto verde, temas de ideología de género, feminismo radical, temas en los que el PP o no se ha expresado o lo ha hecho siempre en consonancia con las opciones de izquierdas. ¿A qué obedece haber claudicado de esa manera? Es decir, ¿se creyeron el cuento de que la superioridad moral estaba del lado de sus enemigos? ¿O por qué entregaron todas las banderas a sus enemigos cuando se trató de banderas culturales? La verdad, me voy a quedar un poco mal en esta respuesta porque no soy capaz de explicarlo. Me parece muy difícil llegar a entender cómo se ha llegado hasta aquí, porque podríamos decir, bueno, esto tiene que ver con un complejo de la derecha respecto al franquismo, que la propia derecha acaba condenando solo a un bando de la Guerra Civil Española en el año 2000, en una votación en el Parlamento sin que nadie se lo pidiera. Pero claro, eso no ha ocurrido en otros lugares de Europa. Y sin embargo, los partidos populares de Europa actúan de la misma manera. Yo no sé cómo ha sido posible que las opciones de centro-derecha, digo, para que nos entiendan, yo diría de derechita cobarde, ya sabéis, hayan acabado prácticamente pensando lo mismo que los socialistas o los socialdemócratas, en todos los terrenos. Pagando costo político, además. Sí, bueno, no lo pagaban. Bueno, pero surgieron nuevas fuerzas para cubrir ese vacío. Sí, ahora lo pagan y entonces no saben qué hacer. Ahora están como un pato mareado, que de repente un día quieren ser Vox, otro día quieren ser el Partido Socialista y están como un pato mareado. Pero antes, cuando había un costo político que pagar, había otro tipo de costo, que es el costo moral de cada uno. Es decir, ¿pero qué hace usted defendiendo eso? ¿Usted cree en eso de verdad? Y en todos los terrenos, en el terreno fiscal, en lo que tenía que ver con las agendas globalistas como la 2030, en las relaciones multilaterales, en la consideración sobre la ONU, sobre la Organización Mundial de la Salud, en las cuestiones morales, en las políticas de género, absolutamente en todo ha habido una identidad que yo no soy capaz de explicar. No sé cómo han llegado a ese punto. Hace un rato veíamos un clip donde un periodista opinaba que en realidad la identidad estaría dada entre Vox y Bildu, porque los extremos se tocan. Bueno, sí, pero la verdad es que quien se reúne con el Partido Comunista Chino y llega a un acuerdo de colaboración es el Partido Popular Español, y quien se reúne con el embajador chino antes de ayer es precisamente Arnaldo Otegi, el líder de Bildu. No somos nosotros. Y que votan además juntos casi el 90% en el Parlamento Europeo. Bueno, hay muchísimas coincidencias. Están ellos más cerca. De hecho, el otro día en Rentería nosotros instalamos una localidad del País Vasco, de Guipúzcoa, donde la presencia de los partidarios de ETA ha sido siempre muy fuerte. Y nuestros partidarios han sido muy poquitos, entre otras cosas porque ahí la gente ha sido perseguida y asesinada. Se instaló una carpa para repartir publicidad y nos encontramos con una declaración institucional del Ayuntamiento firmada por todos los grupos, a propuesta de Bildu, pero firmada por el concejal del Partido Popular, en contra de que Vox pudiera estar allí, considerando aquello una especie de provocación. Es algo verdaderamente sorprendente, y el otro día les convocó a todos Pedro Sánchez, y uno detrás de otro, de manera obediente, desde Bildu. Esos no van de manera obediente, esos van a mandar, pero todos acudieron a la ronda, el Partido Popular y Bildu. Y a mí me sorprendió la argumentación del Partido Popular, porque públicamente dijeron, está muy mal que no inviten a Vox. Bueno, pero vais. Y cuando yo esté, invitaré a Vox, pero no a Bildu. Pero han invitado a Bildu y vais. Pero el problema no es que no inviten a Vox, ni siquiera que hayan invitado a Bildu. Esos son problemas, pero el problema grave es que no se puede ir a la Moncloa a ver a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un enemigo de los intereses de los españoles. Pedro Sánchez lo ha hecho todo mal, no tiene límites, nos lleva a una autocracia. Entonces, tú puedes hablar de que ha invitado a Bildu, que no lleva a Vox. Eso es lo de menos casi. Si lo grave es Pedro Sánchez. Claro. Yo querría preguntarte otra vez por el tema de la inmigración, porque además creo que esta semana se ha dado un discurso bastante clave de Ayuso en ver dónde está precisamente ese engaño, ¿no?, del PP, y por qué hay muchas personas que todavía no se deciden a lanzarse a probar un cambio, ¿no?, que sea una alternativa. Ella, cuando mencionaba, ¿sabes?, la diferencia que hay entre ellos es un falso debate sobre la inmigración, donde el Partido Socialista defiende el reparto y el Partido Popular critica ese reparto pero defiende la integración, que es como estamos hablando de lo mismo. Ninguno plantea la remigración, ¿no?, que sería, digamos, el problema base fundamental. Entonces ella, con estas palabras, decía que, bueno, y es lo que siempre ha sostenido, que ella tiene que cuidar a estos pobres niños, que es su obligación, que es la ley, que menudo partido conservador que se cuestiona estas leyes, y que ella no puede hacer nada, tiene pues que sencillamente integrarlos de la mejor forma, con contratos que hemos visto en la Comunidad de Madrid, con 7.000 euros por mena en centro al mes, ¿no?, que es una barbaridad. Entonces, una de las cosas que ellos dicen para callar y decir, no, lo de Vox es imposible, dicen dos cosas. Bueno, aparte de, no, es que ellos son muy extremistas, y dos, dicen, no es posible, el tema de la remigración, no podemos hacer nada. Pero claro,
Ahora, mi pregunta es esta. Yo creo que la única solución es plantear un conflicto institucional, que la señora Ayuso no ha tenido ningún tipo de problema en plantearlo cuando la ha beneficiado a ella políticamente, por ejemplo, en la pandemia, pero que, sin embargo, en temas de inmigración no quiere plantearlo. El tema de la reemigración me gustaría que lo explicases un poco para que la gente vea que no es una fantasía y que es algo que sí que se puede llevar a cabo y cómo otros países, por ejemplo, Italia, ha cortado muchas cuestiones. Y ese conflicto institucional, ¿qué te parece? Bueno, en primer lugar, hay otra argumentación del Partido Popular, que es la económica. No al reparto, porque no hay fondos, porque estamos saturados. Si nos dan dinero, sí. Piden dinero. No es un problema económico. Que también, pero no solo es un problema económico. Es que aunque existiesen los fondos y el dinero, que evidentemente no existen, porque las familias en España no llegan a final de mes y los jóvenes están sin futuro, hay un problema que es aún mayor, y es que tienen en la cabeza esos supuestos chavales que vienen. Digo supuestos porque en algunas comunidades se han hecho pruebas biológicas y el 90% son mayores de edad. Y el 90% o más, el 90% varones. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué piensan sobre la mujer? ¿En qué medida pueden integrarse? No es un problema económico, es un problema de identidad, es un problema de seguridad en las calles, de seguridad para las mujeres, y también es un problema económico a largo plazo y a corto, con lo que tiene que ver con las ayudas sociales en España y con el sistema sanitario. Por lo tanto, esto no da más de sí. Y hay que ir al conflicto institucional. ¿Con quién? Con el gobierno de España, por supuesto, pero probablemente también con Marruecos. Obviamente. Entonces, hay que tomar las medidas primero para que no lleguen. ¿Cómo? Pues hay muchas fórmulas. Desde poner a la Armada a patrullar, desde acabar con las subvenciones a las organizaciones del tráfico de seres humanos pagadas a medias por Soros y por las instituciones que van por el Mediterráneo, y el que consiga superar todo eso, pues no tendrá que entrar en la península, ni en la península ni en Ceuta y Melilla. Pues tendremos que instalar algún tipo de plataforma, yo no sé si en Chafarinas o donde sea necesario, para que tengan claro que el que llega se queda allí hasta ser devuelto. Alguno dirá, esto es inhumano. Digo, bueno, lo que es inhumano es no poder andar por nuestros propios barrios. Les importan ellos, pero no a las mujeres. Claro, dicen, no, es que sois xenófobos. Igual es que vosotros odiáis a la gente de dentro, porque hacéis este planteamiento, pero con las mismas políticas eso no se va a resolver. Y tienen que ser políticas muy audaces. Y van a ser políticas discutidas, y van a ser políticas atacadas por algunas personas desde una perspectiva moral. Pero yo creo que también se puede atacar desde una perspectiva moral lo que estamos haciendo con la inmigración. Porque incluso ese mensaje utilitarista, no, que vengan, porque vienen a pagarnos las pensiones. Primero, no vienen a pagar las pensiones. No llegan en situación de pagar ninguna pensión. Pero en todo caso, como son los mejores y vienen a pagar las pensiones y son la población joven, ¿por qué se los arrebatamos a sus patrias? ¿Qué tipo de neocolonialismo es este? Porque con ese dinero que se utiliza aquí, utilizando la mitad en su patria, es decir, con ayudas de verdad en el lugar de origen, tendría un efecto mucho mayor. O sea, hay que replantearlo absolutamente todo. Lo que pasa es que ha habido intereses culturales, ideológicos y probablemente económicos para que llegara esa inmigración de ese tipo, y algunos tenían que ver también con el abaratamiento de los salarios. Y ha habido CEOs de multinacionales que han llegado a hacer el planteamiento de que viene muy bien que llegue esa inmigración de manera masiva porque eso permitía abaratar los costes laborales. Bueno, respecto a todo esto, creo que uno de los momentos de mayor gravedad que se han producido en España respecto al tema de la inmigración descontrolada es el que hemos visto recientemente en Salt, en Gerona, un municipio en el cual en torno a 200 inmigrantes magrebíes recientemente intentaron asaltar una agencia, una comisaría de policía, por el simple motivo de que a un imán se le había evitado la ocupación de un inmueble de forma ilegal, ¿no? Bueno, de todo esto me gustaría que viésemos un vídeo de cómo estos mismos que han estado delinquiendo durante estos días han recibido a Vox con gritos de ¡Viva Pedro Sánchez! Y también que lo contrapongamos con cómo se le recibe a Pedro Sánchez en otros lugares en los que todavía hay mayoría de españoles. Bueno, es una prueba más de que parece que a la calle no puede salir, pero sin embargo en estos pequeños municipios sí que es aclamado, ¿no? Es normal, cuando tú tratas mejor a los ilegales y a los extranjeros que a los nacionales, pues los ilegales gritan viva Pedro Sánchez y los nacionales pues gritan otras cosas y le muestran su rechazo, incluso lo echan a palos, como ocurrió en Paiporta. Y yo creo que esto es muy, muy significativo. Yo creo que cada vez más españoles ven lo que está pasando y no, la cosa no da mucho más de sí. Es que están tensando mucho la cuerda. Es que esto Por cierto, le llamaban racista a un negro. Luis. Yo quisiera preguntar, hablando de extranjeros, ¿qué está pasando en el Parlamento Europeo? Porque hemos visto en los últimos años estallar el escándalo del Qatargate, compra de eurodiputados socialistas por parte de Qatar, que luego se demostró que era la misma red que el Morocco-Gate, compra de diputados socialistas por parte de Marruecos, y ahora ha estallado un nuevo escándalo en el que ya se parece que están involucrados diputados del Grupo Popular, de
del grupo socialista, del grupo de los liberales, en sobornos por parte de la empresa china Huawei. ¿Para quién trabajan estos grupos? ¿Trabajan para los ciudadanos europeos o trabajan para potencias extranjeras? Todos esos, que muchos están comprados, pero el presidente del gobierno se vuelve a ir ahora a China, en pleno conflicto con Estados Unidos. Entonces yo creo que en vez de llevarse bien con el mundo occidental, en vez de tener buenas relaciones con Argentina, donde se ha llegado a provocar incluso la retirada del embajador, o con Estados Unidos, la apuesta es clara, es China, es Marruecos, es Qatar, y yo creo que estamos en gran peligro. Además, curiosamente, esos son los que hacen gala de europeísmo y nos achacan a los demás estar a las órdenes de países extranjeros. Pero, dicho eso, que desde una perspectiva geopolítica creo que hay un gran problema con la corrupción en el Parlamento Europeo, es evidente. Muy, muy grave, y espero que se conozca hasta el último céntimo cobrado por todos los eurodiputados a través de los lobbies chinos, de los lobbies marroquíes y de los lobbies de Qatar, que están teniendo consecuencias muy graves. No olvidemos la relación que tiene Qatar, entre otras cosas, con lo que ha pasado en Israel el 7 de octubre y con el apoyo a Hamas. No olvidemos también los intereses que tiene Marruecos sobre territorios españoles en el norte de África, como Ceuta y Melilla. Y no olvidemos lo que significa la potencia económica china y cómo afecta eso a las clases medias de España y de todos los países occidentales. Entonces, lógicamente, se puede decir con mucha claridad que están al servicio de intereses extranjeros. Es que esto que ha comentado Luis tiene todo que ver con lo que hemos visto en estas imágenes. Porque ahora dices, ¿qué es la Unión Europea? ¿Qué son estas élites? Son, en definitiva, unos políticos profundamente corruptos que están al servicio de unos intereses extraños a los que son la nación y los ciudadanos, que trabajan para ellos y no para nosotros. El hecho de que metan toda esta inmigración no la van a sufrir, por supuesto, sus hijas, pero sí la vamos a sufrir nosotras en la calle, que tenemos que ver esto. Entonces, en el momento en el que nosotros vemos esta ruptura clave entre las élites que no trabajan para nosotros y el pueblo, dices, claro, lo que viene, a mí me interesa lo que viene, cómo salir de esta situación, cómo dar un mensaje de esperanza a las personas, de decir, bueno, esta corrupción, estos incentivos que hay para hacer caso a determinados lobbies verdes o los que sean, o marroquíes en contra de los nacionales, ¿cómo se podría evitar eso para que, no sé, qué medidas podría hacer para evitar el servilismo de los políticos y medios a Marruecos, que probablemente sea la mayor injerencia que hay en España? Bueno, yo creo que la medida es ganar. Bueno, sí. Es ganar y hacer todo lo contrario y vigilar que eso no ocurra, ¿no? Pero es verdad que a mí no me resulta fácil dar esperanzas vanas. Yo creo que tenemos esperanzas solo en una lucha larga y dura. Larga y durísima para las vidas de todos nosotros. Yo creo que vamos a sufrir mucho en el intento de derribar este sistema que no defiende los intereses de los ciudadanos de las naciones europeas. No va a ser nada fácil, porque, como estaba diciendo al principio, todo lo que van a hacer en el ánimo de defender sus privilegios va a ser muy duro, probablemente para cada uno de nosotros. Van a superar todos los límites y, además, yo creo que si miramos un poco hacia atrás, hace 10 años nos dicen que se iban a producir anulaciones de elecciones en un país europeo, que se iba a cerrar un canal de televisión en Francia, o que se iba a amenazar con el cierre de redes sociales. No nos lo creeríamos. O que iba a haber un tipo en España pactando con comunistas, con separatistas, con terroristas, que iba a mentir en las elecciones, que iba a intentar asaltar todos los tribunales, y que además lo iba a hacer con el aliento, con la ayuda, con la asistencia del Partido Popular. Pues no nos lo creeríamos. Y, por lo tanto, engañaríamos a la gente si les decimos que esto es fácil, que esto se cambia solo con que pierdan las elecciones y que sumemos 2 partidos en España. No. Se cambia ganando y haciendo una política totalmente opuesta en todos los terrenos y probablemente devolviendo la voz a los ciudadanos en toda Europa, muy especialmente en España. Y cuando digo devolviendo la voz me refiero a plantear referéndums sobre asuntos concretos, que se ha dejado de preguntar a la gente. Como elegimos representantes en ayuntamientos, parlamentos regionales, Parlamento Europeo y Congreso de los Diputados y Senado, pues parece que ya no tienen que preguntar nada más. Entonces nos aplican todas las agendas globalistas sin preguntar, toman decisiones en el Parlamento también sobre la prohibición de explorar nuestros propios recursos naturales en un momento de quiebra de la soberanía energética, y lo deciden ellos en el Parlamento, no consultan a nadie. En realidad no lo deciden en el Parlamento. Votan en el Parlamento lo que Bruselas decide que voten, y votan en el sentido que Bruselas quiere que voten. El otro día... Perdona, sí, muy breve, porque me parece trascendental comentar, ahora que estamos hablando sobre todo de la fuerza, ¿no?, que muestra muchas veces tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en Europa, la influencia que tiene en España un lobby llamado Acento, que no sé si, imagino que conocerás, fue fundado por Pepiño Blanco, muy cercano a Zapatero, exsocialista, pero en él también hay muchos exministros o exfiguras muy importantes del Partido Popular. De hecho, está el propio hijo de González Pons, también está Alfonso Alonso, y hemos llegado a publicar en la Gaceta noticias que contaban, por ejemplo, el hecho de que este lobby estaba combatiendo en pro de los intereses de Marruecos y de los agricultores marroquíes y, por tanto, en contra de los intereses de los españoles en Europa. ¿Qué te parece todo esto y cuánta influencia puede tener en esa, digamos, ese binomio
ese bipartidismo del que estamos hablando y que hemos titulado el podcast de PP y PSOE? No lo conozco con precisión, pero lo observo con gran preocupación. Hasta ahora nos habíamos acostumbrado a que los políticos y los ministros españoles tuvieran una segunda vida dorada en los consejos de administración de las grandes empresas públicas o semipúblicas, y ahora parece que hay una segunda vida dorada en ese tipo de consultoras haciendo de lobby para naciones extranjeras. No sabemos cuándo se ha producido el contacto con esos políticos, si se ha producido después de que han estado en los gobiernos o si ya se había producido cuando estaban en los gobiernos. Yo creo que tenemos que tener mucho miedo con lo que está pasando. Perdonad la expresión, que no suelo usarla, pero es realmente preocupante tener la sensación de que a los políticos españoles los compran cuando están en activo y luego les dan pues una segunda vida cuando ya se han retirado de la política. También esto facilita mucho las cosas y seguramente esto también es motivo por el cual cuando alguien sale del PP o del PSOE lo hace en silencio y cuando alguien sale de Vox es portada de todos los periódicos. No, hay alguna razón más, ¿eh? Bueno. No, porque Vox es como una máquina de conversión. Entras en Vox, te haces fascista, sales de Vox y eres liberal. Agustín, vuelvo un segundo a lo que vimos recién en el video. Hay ciertos lugares donde le gritan hurras a Sánchez, ¿no? Pensaba en Estados Unidos y la denuncia que hizo públicamente Elon Musk hace algunos meses, antes de las elecciones, diciendo que el Partido Demócrata estaba tan interesado en promover la inmigración ilegal porque era una coartada política para eventualmente legalizar a esa gente, otorgarle un carnet para que pudiera votar y tener la hegemonía total y completa de lo que hasta ahora eran los swing states. La idea era llevar a esa gente, sobre todo a swing states, para darles un vuelco y hacer los estados azules. Pienso también en el argumento que recién mencionabas de que, bueno, esta gente por lo menos va a llegar para pagar las pensiones. Pero en realidad cabe esperar aquello que denunciaba Musk para Estados Unidos, pero en España. Es decir, también hay un componente político-electoral de traer a esa gente acá. Y si es así, supongo que esa gente terminará votando por PSOE. ¿Por qué el PP es cómplice entonces de su propia autodestrucción? Bueno, la última parte de la pregunta soy incapaz de responder, ¿no? Porque ya me lo habéis hecho antes de otra forma. Y este es uno de los misterios de la política que podría tratar Iker Jiménez en sus programas más sobre cosas más sobrenaturales. Pero evidentemente es una parte de la agenda. Ya no se habla de una cosa que se hablaba antes en España, para incorporar votantes para la izquierda, que era bajar la edad de votación de 18 a 16 años. Era una de las banderas de la izquierda. Ya no. Porque votarían a Vox. Votarían a Vox. Entre las encuestas que se han publicado últimamente, entre los 18 y los 34. 25, bueno, entre los 18 y los 34 Vox es la primera fuerza, entre los 18 y los 25 es un 27% de intención de voto, pero yo estoy seguro que entre los 18 y los 20 es más, y de los 12 a los 18 más aún. Yo lo veo en la calle. Yo no tengo más que cruzarme con un colegio de bachillerato que los llevan de excursión o con unos chavalitos de 12 años que salen del colegio. Y lo vi hace poco. Bueno, hace poco estaba yo y lo vi, venían en masa. ¿En Pamplona o en Madrid? No, acá, Madrid. Aquí en Madrid. Sí, venían en masa a saludar a Santiago y a pedirle fotos. Sí, pero ¿qué quiero decir con eso? Que necesitan buscar otros caladeros. Y quizá no era la intención inicial, pero yo creo que ahora sí hay una intención de una regularización masiva. Quieren regularizar 500.000 de golpe que han entrado ilegalmente. Una vez que el Partido Popular ha dicho que sí, a regularizar 500.000, el Partido Socialista creo que se ha pasado a los 700 o 800.000. Y después ya sabemos lo que ocurre. Después de la regularización, los procesos de nacionalización, en los que creo que no somos nada exigentes. Y en el caso de Marruecos creo que además se hace una cosa grave, y es que no se les exige renunciar a la nacionalidad marroquí, cuando es obligatorio. Estoy convencido que si vemos los expedientes de todas esas nacionalizaciones, no nos encontramos la renuncia expresa a la nacionalidad marroquí y que muchas de ellas son fraudulentas. Estoy convencido. Yo lo que puedo decir es que cuando lleguemos todo eso lo comprobaremos y que trataremos de revertir todo lo que esté en nuestra mano. Nos encontraremos con dificultades administrativas, jurídicas y con todo tipo de minas que nos habrán colocado. Pero vamos a intentar revertirlo, porque para nosotros la nacionalidad española tiene valor. Y creo que no se puede admitir que entre cualquiera, y menos aún dar la nacionalidad a cualquiera, que no tenga una identificación con nuestros valores nacionales y una disposición, al menos una disposición a respetarlos. Es que hay una cosa muy interesante con esto que están haciendo de un cambio de la masa electoral, obviamente, para ellos perpetuarse en el poder, que piensa la izquierda, ¿no? El islamo-izquierdismo, que es lo que se ve en Europa, a diferencia de Estados Unidos, es claro, traer a una masa poblacional completamente ajena, te traes a Bangladesh, a Reino Unido y piensas que no va a pasar nada. En un primer momento hemos visto que votaban a candidatos de izquierda, pero ¿qué sucede? Que cuando ya llevan varias generaciones que no han salido, por supuesto, de su burbuja de Bangladesh, presentan a sus propios candidatos que hablan en árabe y ya no necesitan a estos partidos de izquierda colaboracionistas para hacerse ellos con el poder. Entonces, como en España estamos en esa primera fase, no lo ven, pero es que la siguiente ya es que ellos mismos sean los propios candidatos. Yo creo que esa voluntad de traer gente, nacionalizarla y convertirlos en futuros votantes de la izquierda puede funcionar solo en la medida de que viven después de una ayuda social o de algún tipo de asistencia del Estado. Pero
también ese plan de la izquierda puede fallar, porque hay muchas personas, y yo lo compruebo todos los días, que están trabajando entre nosotros, que muchos habrán llegado legalmente, probablemente otros no, y después fueron regularizados y nacionalizados, y que hoy no quieren ver la inmigración ilegal. Sabemos que probablemente una de las mayores oposiciones que encuentran los inmigrantes ilegales y los políticos progres que traen a los inmigrantes ilegales son precisamente los inmigrantes que han llegado legalmente y que están conviviendo, respetando las normas y contribuyendo al país. Y que son los que les toca soportar, por ejemplo, el incremento de inseguridad en esos barrios que comparten con los ilegales recién llegados. El incremento de inseguridad y además el estigma en muchos casos de personas que pueden hacer un discurso simplista y sin matiz y que podamos ver a toda la inmigración de la misma forma. Eso, por ejemplo, en Francia se está viendo con el voto al Frente Nacional de Marine Le Pen, al que una parte de los musulmanes franceses que no quieren ser islamistas ni quieren ver a islamistas cerca, apoyan ahora. O en Estados Unidos, con Trump también se vio mucho, personas que quizás por ser de raza negra tienen que votar directamente o obligatoriamente a los demócratas y que sin embargo se han levantado contra eso, incluso se ha convertido en una moda, una tendencia, estados tradicionalmente demócratas que han votado republicano. Pero aquí también se ve, yo no solo lo veo en los mítines, sino en la calle de manera espontánea. Yo me encuentro con muchos extranjeros que hoy viven en España, que probablemente tengan la nacionalidad española y que se muestran como partidarios de Vox, muy especialmente todos los que vienen de Hispanoamérica. Hay una identificación clara. Bueno, cambiando brevemente de tema, quiero volver a lo que hemos comentado de los presupuestos de antes, porque ha habido avances importantes en la Comunidad Valenciana. Me gustaría que nos dieses, si puedes, algún tipo de exclusiva de avance de lo que puede ocurrir en otras como Murcia, Aragón. ¿Cómo está la situación allí? Pues os voy a dar una exclusiva. A ver. ¿Alguna forma de empezar? no, en realidad no. Vale. Llama bien. No, he pensado que voy a ser una exclusiva, pero creo que no, porque puede haber presupuestos en otros lugares. Pero queremos una posición política inequívoca. Queremos una expresión de rechazo a las políticas migratorias de Bruselas expresa, un compromiso de no aceptar ningún tipo de reparto de inmigrantes, no plantearlo como una cuestión económica, no queremos el reparto de la inmigración ilegal por las regiones, no queremos repartir los problemas, queremos resolverlos y revertirlos. Y también queremos una firme convicción y oposición al Pacto Verde Europeo. Si no encontramos eso, no hay nada que hacer, por lo tanto... Son las 4 líneas contrarias a lo que defendía María Guardiola, por ejemplo. Claro, no parece que la señora Guardiola quiera presupuestos, pero quizá en otros lugares sí. Y yo lo que quiero decir es que nosotros hemos sido muy claros. Creo que hace un mes, en una comparecencia de prensa, dije lo que queríamos. Yo creo que no nos toman en serio en general, ni en el Partido Popular ni en los medios de comunicación, porque lo vuelven a preguntar y digo, si ya hemos dicho qué es lo que queremos. Y luego cuando se conoce la noticia de que en una región un presidente de una comunidad acepta expresamente lo que queremos y se posiciona de esa manera, hay como una gran sorpresa, si lo habíamos dicho. No sé por qué se sorprenden. Igual que ocurrió al formar gobierno. Se sorprenden por el PP. Bueno, no, pero se sorprenden ellos, los medios de comunicación. No digo la gente en la calle, que sí se debe sorprender por el PP. Todos los días, a todas horas. O ya no hay sorpresa porque cambian tanto de opinión. Eso suena un poco a que dentro del PP no ven a Feijóo ganador, ¿eh? Porque si no, no estarían también tan dispuestos a pactar. O sea, yo veo ahí que ni siquiera los suyos propios le ven como el próximo presidente. Bueno, yo no voy a entrar en esas consideraciones, ¿no? Pero yo imagino que están pensando en sus propios presupuestos y que algunos llegan a... también como consecuencia del conocimiento del gobierno y de los problemas, a la conclusión de que teníamos razón. Porque si uno ve lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y han ocurrido muchas cosas, y hay muchas responsabilidades, algunas de ellas deliberadas y criminales, como la de Pedro Sánchez, pues uno tiene que hacer una reflexión sobre qué tiene que ver el Pacto Verde con que no se puedan limpiar los cauces de los arroyos, y eso en las grandes avenidas de agua genere presas naturales y que de repente lleguen trombas de agua mucho más fuertes que arrasen con todo. ¿Qué tiene que ver con el Pacto Verde también el hecho de que no se han construido infraestructuras hidráulicas, presas para contener el agua? Porque la teoría ahora, según la ley que se aprobó recientemente en el marco del Pacto Verde en el Parlamento Europeo, es que el agua tiene que ir desde su nacimiento hasta el mar sin ningún tipo de impedimento. Es decir, las presas, los pantanos están demonizados. Y luego tenemos problemas. Había infraestructuras previstas en los barrancos, o en algunos de los barrancos donde se produjo el drama. Y todo tiene que ver con esa ideología de la que nace el Pacto Verde. Y yo creo que al final los que han padecido aquello han reflexionado sobre un asunto en el que antes no habían pensado. Y también se produjo un pillaje que en muchos casos estuvo perpetrado por inmigrantes ilegales. ¿Crees que estas ideologías están a la baja? Pacto Verde, temas de wokismo, Agenda 2030, que hasta hace muy pocos todos andaban con el pin acá puesto en el pecho y ahora me parece que cada vez son menos. ¿Ves que hay un retroceso de esas agendas? Yo eso lo veo en los jóvenes. Habría que preguntar a los profesores progres, que son los encargados de adoctrinarles y de meterles en la cabeza toda esta basura, y habría que preguntarles cómo reaccionan los chavales. Yo más o menos lo sé,
porque escucho de repente una carta al director, o leo una carta al director en un periódico de que me mandan de que un profesor ha dicho que el fascismo está avanzando entre la juventud. El fascismo es que le dice, venga, pero esto del feminismo, claro, los hombres también tenemos derecho. Entonces, claro, son cosas así. Entonces el chaval ya es fascista, y si el chaval dice algo respecto del cambio climático, también es fascista. Y veo por muchos sitios cómo los profesores izquierdistas están muy preocupados con el tipo de conversación que se desarrolla entre los jóvenes en los institutos. A veces y los divertidos. Es que por encima de todo la ideología progre es un puto coñazo. Y claro, a la juventud pues no la puedes meter un coñazo continuo, que es lo que hacen. Claro, es una nueva religión, ¿no? Sí. Todo es pecado, todo... Ya las bromas son ofensivas, los poetas ya no tienen libertad. No tiene perdón. Claro, el gran problema es que no tiene perdón. Porque ¿cómo hago para dejar de ser hombre, blanco, heterosexual? No hay redención posible. Tengo que hacer el name and shame. Bueno, oye, que ya llevamos bastante tiempo. Sí que para cerrar me gustaría preguntarte qué crees que viene a partir de ahora. Antes comentábamos con Luis y él nos adelantaba una teoría bastante interesante respecto a que, oye, por ejemplo, el hecho de que ahora desde Europa se esté presionando tanto para elevar el gasto en defensa podría ser algo que no ha conseguido la corrupción u otros muchos asuntos definitivo para romper el gobierno, ya que dudo mucho que partidos como Bildu, como Sumar o como Podemos vayan a defender ese aumento al 2% en todo el presupuesto de defensa, y esto quizás sí que podría llevarnos a unas posibles elecciones. No sé si habías pensado en esta posibilidad y si realmente, oye, ¿crees que es necesario, que es importante que los españoles vuelvan a las urnas? Bueno, yo creo que es imprescindible volver ya, porque se han mentido a los españoles en los dos procesos electorales, tanto respecto a los pactos como respecto a la aplicación de la ley de amnistía y otras muchas cosas. Pero, bueno, yo soy un poco más escéptico respecto a las posibilidades de que se rompa el gobierno, porque creo que amaga mucho a la izquierda, pero hace poco. Lo que ha hecho Vox, diciendo que se va de un gobierno y rompiéndolo, y dando la orden a todos sus consejeros, viceconsejeros y a todos los que trabajaban allí, que solo llevaban un año de abandonar el poder con todo lo que eso implica, no ha ocurrido en España. Realmente es una novedad que un partido político, por una cuestión de principios y según el relato de todos los periodistas, por un tema menor, por 110 inmigrantes, lo que ha hecho Vox no lo ha hecho nadie en España, y creo que pocos en Europa. Yo no me creo que ahora la izquierda se vaya a pelear por esto. Ellos creo que se van a trincherar en el poder. Me estoy acordando de unas declaraciones que hacía pues el secretario general de uno de estos sindicatos socialistas o comunistas, no sé ni quién era, pero cuando se dijo desde Vox que si se aceptaba el reparto de la inmigración ilegal rompíamos los gobiernos, apareció uno de estos diciendo, estos de Vox no dejan el gobierno ni aunque entre aquí el Magreb entero. Me da la sensación de que cree el ladrón que todos son de su condición, y de que los de Sumar y con la presión de todos estos sindicatos que quieren mantener las subvenciones, y por supuesto con la necesidad del jefe de todos ellos, del uno, de Pedro Sánchez, de mantenerse en el poder para protegerse de las investigaciones de corrupción. Yo creo que Pedro Sánchez ha encontrado en el belicismo, igual que encontró en la pandemia, no solo un modo de corrupción, sino un modo de intentar lavar su imagen. Creo que les ha pasado a otros, como Macron, absolutamente desgastados, que creen haber encontrado en el belicismo su tabla de salvación. Yo creo que no tienen salvación. Pueden alargar un poquito la agonía, pero están acabados y los vamos a acabar. Bueno, sí que me gustaría, si puede, don Luis, añadirnos algo más respecto a esta teoría. ¿Tú por qué sí que crees que puede tumbar al gobierno, a diferencia de lo que ha comentado Santiago? Bueno, para empezar, él sabe mucho más de política que yo, así pero que... tú piensas más despacio y con más tiempo, creo. No, yo es que veo que Sánchez en estos momentos se ha quedado sin opciones, porque es verdad que ellos no abandonarían jamás el poder voluntariamente y se aferrarán, aunque Sánchez incumpla, pero es que en este caso no es que Sánchez incumpla, es que Sánchez necesita presentar un presupuesto con 20.000 millones de euros más en gasto militar, y ese presupuesto, para ser aprobado, se lo tiene que votar Bildu, se lo tiene que votar Sumar, se lo tiene que votar Podemos. No pueden, porque ya necesitan ellos activamente apoyar que se compren tanques y bombarderos que van a causar la muerte de personas, porque la guerra es eso. Entonces están atrapados en una cosa absolutamente imposible. No descartes que se lo tenga que votar el Partido Popular y que reciba las instrucciones de von der Leyen de que así sea y haga una excepción a la oposición en esta legislatura. Eso hablábamos antes, que la única opción es que el Partido Popular les ayude otra vez. Oye, antes de cerrar, y te prometo que esta sí que va a ser la última, que llegamos ya. Yo estoy muy a gusto. Espero que estés cómodo aquí en nuestro Yo estoy en guardia siempre, incluso entre amigos estoy en guardia. Bueno, pero luego esto queda grabado y la gente lo escucha. Claro. Uno se confía. Claro. Oye, un tema muy interesante del que se está hablando, sobre todo en las últimas semanas en Europa, es de este anuncio que ha hecho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, de adelantar a este mismo año, 2025, la llegada del euro digital. De hecho, vamos a ver ese vídeo. And if we manage to make sure that privacy is protected, not anonymity, but privacy is protected. And we can address all the conspiracy theory that abounds about this, as if, Big Brother was going to suddenly determine what you buy, when you buy it, and how restricted it should be. Esto es un claro... Bueno, más allá del fin de dinero físico, que es lo que pretenden, el lenguaje utilizado, esa diferencia entre la privacidad y el anonimato es
tan confuso. A mí me parece el lenguaje del demonio. Lo es. Yo creo que busca la confusión en sus expresiones y yo supongo que ya han robado lo suficiente, entonces ya quieren controlar el dinero de todos los demás. Y creo que vamos a perder toda nuestra libertad con una medida de este tipo. Porque los estados van a tener el acceso a absolutamente todas las transacciones, por pequeñas que sean, van a conocer los gustos más pequeños y más íntimos de las personas. Creo que todo el mundo va a ser chantajeable, que busca precisamente el control total y, por supuesto, no puedo tener ninguna confianza en este tipo de expresiones Llama la atención, retorcidas, ¿no? llama la atención que vuelve el lenguaje de la pandemia, la teoría de la conspiración, ¿no? Muchas cosas que se dijeron sobre lo que se estaba haciendo durante la pandemia eran acusadas por aquellos que las promovían de ser teorías de la conspiración y al final poco a poco se fue sabiendo y todavía creo que vamos a saber mucho más de lo que pasó en aquellos años. Ahora, ¿vos crees que es una teoría de la conspiración como acusa esta señora que el dinero digital y el fin del dinero físico pueda ser usado con fines de control? No tengo ninguna duda que va a ser usado con fines de control. Porque yo creo que hay cosas que cuando solo la gente tiene derecho a la intimidad, a comprar algo que no lo sepa nadie, y claro, cuando ya todo lo conoce el Estado, aunque eso quede protegido por unos sistemas, pues ya sabemos que hay alguien que va a tener acceso a esos sistemas y que habremos perdido nuestra privacidad, toda nuestra libertad. Y a mí me parece una de esas medidas relacionadas con lo que siempre hemos visto como el gran hermano. Es que me parece peligrosísimo y no me sorprende nada, porque creo que la Unión Europea está actuando de una manera cada vez más totalitaria en todos los órdenes, en los órdenes electorales, económicos, educativos, en todos los terrenos. Cada vez se parece más a la Unión Soviética. Es que además siempre el mal utiliza el lenguaje de la mentira y menciona cuestiones buenas. Siempre va a decir, oye, si tú no eres un delincuente, ¿qué más te da, no? Siempre es por tu bien, es para tu protección. Pero ahora ella está diciendo esto, por supuesto, quien lo mencione, somos unos conspiranoicos, como decían, ¿no? Con el tema de la inmigración, que nos han llamado conspiranoicos y aquí lo vemos. Otra de las cosas más graves que ya lo han dicho, no en esta última intervención, sino que la señora Lagarde no solamente es de privacidad y de anonimato, sino que por cuestiones medioambientales ellos orienten en qué te puedes gastar, claro, ese dinero a través de incentivos, porque la moneda es de ellos, con lo cual siempre al principio va a ser no para evitar el fraude, para evitarnos, si tú no eres un delincuente, ¿qué más te da? El paso siguiente es por temas de pacto verde, pues tú no puedes ya comprarte el 8º billete de avión este año, nosotros sí, tú no, que eres pueblo. O no comer no sé cuántos chuletones. Eso es una herramienta de control extraordinaria que yo creo que merece una revolución y merece ir a las calles y hacer lo que haya que hacer, junto con otras muchas cosas, pero me parece que es otra de esas cosas que mete miedo de todo lo que están haciendo. No, digo, incluso cierto control geográfico, es decir, podés gastar tu dinero en una cierta zona y no en otra. Vuelvo al mismo punto porque hace poco además la OMS estaba insistiendo con los tratados pandémicos para la próxima pandemia ya tener listo todo el sistema de entrega de la soberanía nacional, para ellos, claro. Claro, si el dinero se da de esta manera digital, bueno, pues se puede activar de cierta forma que podés ir a hacer tus compras en un radio de 1 kilómetro, por ejemplo. O toda esta cuestión de las ciudades de los 15 minutos, bueno, te servirá para ese radio, ¿no? O sea, uno puede imaginar muchas cosas que parecen teorías de la conspiración, pero vamos, son bastante factibles viniendo de ese tipo de gente. Bueno, te hemos robado ya muchísimo tiempo. No, yo estoy encantado. Agradecerte la oportunidad y felicidades por el estreno. Muchísimas gracias, por supuesto, y bueno, esperamos tenerte pronto de vuelta. Ha sido un placer tenerte con nosotros en el estreno y nada, gracias por tu tiempo. Un placer. Yo vengo cuando queráis, pero dentro de un tiempo. Sí, hombre, hay gente más interesante que yo voy a venir a decir lo mismo porque soy muy aburrido, o sea que... No te preocupes, te damos tiempo. Gracias. Bueno, pues una entrevista larga, intensa, en la que Santiago Abascal ha dejado bastantes melones abiertos que yo creo que preocupan a muchos españoles y europeos. Uno de ellos, en el que me gustaría centrar ahora la atención de los espectadores, es lo que está sucediendo en Rumanía. Hace escasos meses se produjeron las elecciones, la primera vuelta, y fueron anuladas, alegando una supuesta injerencia que no se ha demostrado. Y lo que se ha hecho ahora, viendo que ese candidato que venció estaba arrasando en todos los sondeos, ha sido directamente expulsarle de la contienda, expulsarle de la campaña. No sé a vosotros qué os parece. Irene, empiezo contigo. ¿Te preocupa la deriva de Rumanía? ¿Crees que esto puede ser uno de los síntomas, uno de los indicios, una especie de laboratorio de lo que se puede llevar a todos los países de Europa? Pero sin duda. Además es que es muy importante contar un detalle que ha sucedido en Rumanía. En primer lugar, el candidato que no es, obediente a Ursula von der Leyen, porque hay que decirlo claro, que lo que no les gusta de este candidato es que no es dócil a ellos. ¿Qué sucede? Gana por goleada la primera ronda de las elecciones. Entonces, un tribunal dice que ha habido unos anuncios en redes sociales pagados supuestamente por Rusia. Eso es acogido, ¿no?, por todo el mainstream de la Unión Europea, bueno, para establecer todo este relato y demás. ¿Qué sucede posteriormente? Lo detienen. Como ven que él se va a seguir presentando a la segunda vuelta,
y que va a ganar, ¿qué hacen? Pues lo detienen y ya le impiden que se presente a la segunda vuelta. Y llega el Tribunal Constitucional, y es aquí donde quiero ir con el discurso que se está haciendo en España, el Tribunal Constitucional de Rumanía, basándose en esa primera sentencia, dice, claro, es que ya un tribunal ha establecido esto, así que nosotros decimos que es completamente inconstitucional que este candidato se presente a la segunda vuelta de las elecciones. ¿Qué relato se queda aquí en España por parte de lo que sería el centro derecha y demás cuestiones? Hombre, si lo ha dicho el Tribunal Constitucional de Rumanía, será verdad. Si le han impedido presentarse a las elecciones, eso es que realmente era un agente espía contrario a los intereses de Rumanía. Y todo ese relato está basado en una mentira, pero revestida de una institucionalidad, que es en lo que se basa absolutamente todo el relato pro Unión Europea sometido a las políticas que defiende Ursula von der Leyen. Entonces, vemos cómo hay distintas fases. En Le Pen es una estigmatización en Francia, en Alemania va más allá la estigmatización alternativa por Alemania, puesto que este partido está catalogado institucionalmente como enemigo de la patria alemana y que en el Parlamento alemán no se comparte con ellos secretos de Estado. Y ya, por supuesto, el siguiente paso fundamental es Rumanía, que aquí hay gente no le importará porque lo considerará un país tercermundista. Bueno, tercermundista porque está sometido a la Unión Europea. Agustín, no sé qué opinas tú. Bueno, de esto. yo veo ciertos paralelismos con cosas que pasan en América para introducir aquel otro continente y ver que las cosas en realidad a veces no están tan lejos como parecen. Y si hacemos un poco de memoria, vamos a encontrar en Estados Unidos un Donald Trump prácticamente proscrito, sin redes sociales, perseguido judicialmente, intentos de asesinatos. Hicieron todo lo posible para que ese señor no tuviera ninguna posibilidad de llegar al poder. Fallaron gracias a Dios. Literalmente. Exactamente. Ahora, vamos rápido a Brasil. En Brasil exactamente lo mismo. En Brasil se inventaron que Bolsonaro quería hacer un golpe de Estado y hoy Bolsonaro está proscrito. Bueno, hasta su hijo ha tenido que exiliarse, que es el gobernador más votado de la historia de Brasil. Mira, a ver, aquí el asunto es claro. Las distintas expresiones de izquierdas, más socialdemócratas o más comunistas o más progresistas o más woke, son en todo momento y en todo lugar un fenómeno antidemocrático. Allí donde antes armaban guerras de guerrillas, ponían bombas, terrorismos, hoy hacen este tipo de maniobras en nombre de la democracia. Y después tenés el caso argentino, que hace apenas una semana a Javier Milei le intentaron hacer prácticamente un golpe de Estado. Llevaron a las mafias de las barras bravas del fútbol a las calles, a las cuales la casta política les ponía dinero para que salieran a destrozar toda la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando era un muerto. Si conseguían un muerto, la condena internacional contra el gobierno de Milei y con la fragilidad económica de un país que se está levantando, iba a generar, digamos, un colapso. Estaban buscando un golpe de Estado light. Entonces, lo que pasa en Rumanía, lo que mencionaste de Alemania, lo que ocurrió hace un poco más de meses en Francia, tiene su correlato también en América, siempre y cuando las fuerzas patrióticas llegan al poder o pueden llegar al poder, es cuando ahí se activan todos estos dispositivos para impedirles gobernar. Sí, con lo de Rumanía hay que tener claras tres cosas. Primero, se anularon las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, diciendo, como antes ha recordado doña Irene, que es que a este candidato los rusos le pagaron una campaña en TikTok, ¿no? Bueno, nadie ha demostrado nada de eso. Nadie ha puesto sobre la mesa pruebas de que eso fuera así. Segundo, se le acusa de prorruso, lo cual, pues hombre, dices, caramba, pues mejor que no gane un prorruso, ¿no? Pero hay un pequeño problema, y es que en Rumanía ser prorruso no es delito. Ni aquí Creo que en España ningún país del tampoco, mundo, claro. Ni en Alemania tampoco. Entonces, ¿cómo puedes anular unas elecciones porque va a ganar un candidato que sostiene unas ideas que no son delito en tu país? Dices, aquí algo está fallando. ¿Que queremos que prohibir a los prorrusos que se presenten a las elecciones? Bueno, pues hagamos una ley europea que diga, si usted ha pronunciado el nombre de Putin más de 5 veces en su vida, no podrá presentarse a las elecciones. Ya está, pum. Pero mientras no tengamos esa ley, no se puede. Claro. Y tercero, lo del Tribunal Constitucional. Yo recomiendo, porque lo retuiteó Carlos Flores Juberías, el catedrático de Constitucional, que es diputado de Vox por Valencia, yo recomiendo ver el currículum del presidente del Tribunal Constitucional de Rumanía, que ha prohibido a este candidato presentarse a las elecciones. Al lado de ese, Cándido Conde Pumpido es un prodigio de objetividad y de honestidad ideológica. O sea, es un señor al servicio de la más infecta casta política que ha pasado por todos los puestos, incluido el de diputado ahí en Rumanía, y dices, o sea, un político puede anular a otro político que se presente a las elecciones, prohibírselo. Dices, esto es demencial, es un golpe de Estado, pero totalmente, patrocinado por la Unión Europea. Bueno, es terrible lo que está pasando. Hablando de la Unión Europea hay otro tema que todavía no hemos tratado, pero que creo que también tiene muchísima gravedad, ¿no? Porque vemos constantemente a la Unión Europea, esa que antes
ha salido el nombre y decíamos que nunca tiende a hacer nada ni a solucionar conflictos. Hay un meme muy recurrente en redes sociales que es el tuit que siempre ponen cuando ocurre algo, deeply concerned. Parece que siempre se preocupan pero nunca hacen nada, ¿no? Son como el PP y el PSOE en ese sentido. Y recientemente lo que hemos visto es que con la caída de Bashar al-Assad en Siria ha llegado al gobierno nuevo, un gobierno interino, lo que es el Estado Islámico, ¿no? El yihadismo, que está iniciando persecuciones contra las principales minorías religiosas del país, y ya hemos conocido que tanto alawitas como cristianos están muriendo de forma descontrolada. Ya hay personas que hablan, incluso personas en la zona que se dedican a cubrir todo el tema de las religiones, que ya hablan de más de 7.000 muertos, y sin embargo, desde la Unión Europea parece que se ha pagado esto, aparte de ocultarlo, se ha pagado con una nueva entrega de 2.500 millones que se va a hacer desde este año hasta el 2027, parece que premiando, ¿no?, estas actitudes que están mostrando. Yo creo que, Irene, a ti esto no te hace ninguna gracia y que estoy convencido de que no hace falta ni que te haga la pregunta para que des tu opinión, porque a mí me parece un descalabro total. Bueno, es que esto está muy hilado con lo de antes de la Unión Europea. No es nuevo, no es una sorpresa para nadie que si pones al líder del Estado Islámico como presidente, pues en la Unión Europea celebró en su momento y lo llamó moderado, un camino de democracia liberal, por fin, ¿no? En Siria sucede esto. Cuando empiezan las matanzas de cristianos, que a día de hoy no se han detenido, y no solamente de cristianos, sino de, como tú bien dices, otras minorías religiosas, como por ejemplo los alawitas, que son musulmanes, y de cualquier otra minoría religiosa que no sea de ellos. ¿Qué hace la Unión Europea? Continuar dándoles fondos. De repente la Unión Europea es esa organización que dicen que tuvieron que crear, porque eso de las naciones, o sea, el consenso después de la Segunda Guerra Mundial es que las naciones son tan malas que hay que acabar con ellas porque si no entramos en guerra. Vamos a crear una organización como la Unión Europea que anule lo que es la patria, que anule lo que es la nación y que ellos se encarguen. Es decir, una organización principalmente para la paz. Y la democracia, decían, ¿no?, la nueva religión dentro de un mundo que se ha descristianizado por completamente y ha hecho que perdamos nuestra identidad. ¿Qué es lo que está haciendo ahora, por ejemplo, la Unión Europea? Donde hay cualquier rastro de democracia, en Rumanía, en cualquier sitio, no lo vemos por ningún lado. Todas las medidas que está tomando son profundamente tiránicas, pero en el caso de Siria son criminales. Además, son criminales porque ellos están financiando un régimen por intereses que no son ni humanos ni demócratas. Entonces, cada vez que sale Ursula von der Leyen con la palabra democracia, cada vez que sale alguna persona de centro derecha y demás que hablan conservadores hablando del respeto que hay que tener por las instituciones de la Unión Europea, dices, basta ya de este consenso, porque a través de esas instituciones y de esa mentira lo que se hace es precisamente perpetuar unos crímenes y un atentado constante a lo que es la libertad y lo que es la democracia. Agustín, no sé si me te gustaría añadir un comentario algo. No soy muy amiga, como ves. Corto. Sí, veo que no te gusta mucho los... No, un comentario muy corto. A mí me da un poco sensación a compasión selectiva, ¿no? Hay ciertas víctimas de las cuales tenemos que compadecernos y otras que sencillamente ni siquiera están en la agenda pública. Este tema, lamentablemente, no está en la agenda pública de Occidente. La gente no se entera, no sabe qué es lo que está pasando en Siria y no lo sabe porque las víctimas son víctimas cristianas. Son cristianos. Ese es el punto. Entonces no vemos a los periodistas habitualmente discutiendo sobre esto, no vemos a las redes sociales hablando sobre esto, la gente continúa con su vida y ni enterada está de lo que está ocurriendo allí. Si otras fueran las condiciones étnicas, raciales, ideológicas, religiosas de la población víctima en este caso, yo estoy seguro de que todos estarían ya cambiando su foto de perfil. En España tenemos casi a diario un especial de lo que ocurre en Gaza. Eso sí, siempre se olvidan de mencionar por qué se inició ese conflicto, los ataques a Israel, siempre vemos la otra cara, y parece que sin embargo todo lo que está ocurriendo contra los cristianos en Siria, que también tiene una gravedad tremenda, es algo que se está silenciando por completo, pero directamente desde la propia Unión Europea. No sé, Luis, también si consideras que esto está ocurriendo y realmente tiene gravedad, porque sin embargo parece que Gaza está constantemente en las portadas de los periódicos, es un tema recurrente y este tema que también importa a muchísimas personas y que de hecho el número de víctimas es bastante mayor respecto al tiempo que lleva este nuevo gobierno interino al mando, pues se está ocultando. Yo creo que ha dado en el clavo don Agustín Laje. Efectivamente se trata de ver quién son las víctimas. Si las víctimas de cualquier tipo de conflicto, evento, suceso se pueden utilizar para socavar Occidente, para atacar a Occidente, entonces a esas víctimas se las hace caso. Si por el contrario a esas víctimas no se las puede utilizar para dañar a Occidente, a esas víctimas se las ignora o incluso se premia a los victimarios. Vamos a ver, lo que está pasando en la Unión Europea es muy sencillo. La Unión Europea nació por iniciativa de 3 políticos demócrata cristianos, uno francés, otro alemán, otro italiano, con una buena idea. Oiga, unámonos, hemos tenido demasiadas guerras en este continente durante demasiado tiempo y defendamos lo que tenemos de valioso y de común, que es la libertad, los derechos humanos, el respeto al individuo, la democracia. Y la Unión Europea era y es una buena idea que ha sido secuestrada por gente, para empezar, por supuesto, profundamente anticristiana. O sea, el cristianismo forma la base fundamental de nuestra cultura y de nuestra historia, y como odian Occidente y quieren destruir Occidente, quieren destruir esa base fundamental. Entonces, bueno, ha sido secuestrada la Unión Europea por unas élites progresistas corruptas
infectas, antidemocráticas, antiliberales, que están haciendo todo lo posible, y lo han conseguido, por pervertir el ideal original de la Unión Europea. Esta Unión Europea hay que dinamitarla y volver al ideal original. Y mientras no hagamos eso, pues seguiremos camino al precipicio de la autocracia. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en este primer programa. Hemos tocado prácticamente todos los temas de actualidad. Creo que no ha quedado ninguno por mencionar. Antes sí que me gustaría pediros a todos que nos sigáis en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube, que es donde se va a estar emitiendo este contenido. Porque, oye, yo creo que cada vez ha quedado más claro que hay muchos españoles que sienten... Que en estos momentos están huérfanos a nivel audiovisual porque ven que los medios tradicionales, los medios generalistas les han abandonado. Oye, a todos ellos les invito a seguirnos porque de verdad esto solo acaba de empezar y vamos a estar aquí con contenido semanal de gran relevancia que les va a ayudar a estar informados y que vamos a ser realmente unos pioneros en el combate de los bulos porque son muchos los españoles que ya están cansados de mentiras y aquí van a saber de primera mano qué está ocurriendo en el mundo entero y van a poder diferenciarse de ese bipartidismo, tanto político como mediático, que lleva infectando a la sociedad tanto tiempo. Así que nada, oye, muchas gracias a los tres por estar aquí en este primer capítulo y os esperamos en el segundo capítulo. Bueno, ahí pasaba entonces esta charla donde estuvo presente Santiago Abascal, Agustín Laje, allí en España. Hace ya un tiempito, hace más de un mes que ha pasado esta charla y la tenía acá guardada para ver con todos ustedes. Y me pareció hoy una buena oportunidad para verla y meterla.